Somos formación, somos reinserción para aquellos que merecen una segunda oportunidad. Somos... Muy buenos días y bienvenidos de nuevo aquí al 106.9 de la FM, en RC, a la hora vikinga. Buenos días, señor Boseler, ¿cómo está usted? Pues la vida es maravillosa, feliz. Ayer ganó el Barça en un partido complicado que hubo momentos que dije me cachi la mar. Estuvimos a puntito, ¿eh? No, ganó la eliminatoria, que es lo importante. Daniel, acércate al micro. En un partido que tampoco me gustó el juego. Pero mira, ya estamos en semifinales, la verdad que muy contento. Y nada, con toda la problemática social de Isidro que tenemos que explicar hoy. Y las soluciones a ver qué podemos plantear. Bueno, de eso se trata, que cada día que nos reunamos aportamos soluciones, porque cada día te despiertas con una noticia diferente donde la corrupción, la ineficacia, la ineptitud campan a sus anchas y nadie dice nada. Bueno, sí, decimos mucho en las redes, pero poca cosa más. Bueno, y en la radio también, ¿eh? Sí, en la radio decimos mucho, pero hacemos algo más. Estamos creando casi un movimiento de energía positiva al que se van apuntando cada día más. Acuérdate bien lo que dijimos, ¿eh? Sí. Esto no es un programa de radio, ¿eh? Esto ya se ha convertido en un movimiento social. Fíjate la cantidad de miles, porque creo que no digo nada que no responda a la realidad, los miles y miles y miles de mensajes que recibimos cada semana de gente tocando las distintas temáticas, ¿de acuerdo? Desde las ocupaciones, la falta de seguridad jurídica, los problemas que hay en los tribunales, los temas de, sobre todo de falta de vivienda, la precariedad en los trabajos, y como poco a poco vamos formando esta gran familia de los vikingos, que repito se ha convertido en un verdadero movimiento social gracias a ti, Isidro. Bueno, es la hora vikinga donde los vikingos y los vikingas todos tienen mucho que decir, en una mesa transversal y de mente abierta, donde la censura, al menos por mi parte, y a través de este canal de comunicación, dejamos que todo el mundo hable, hasta los que opinan diferente. Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, los que no somos del Barça, aquí en la mesa somos un par, pues ayer casi nos llevamos una alegría, al menos por momentos pensábamos que podía haber un poco una sorpresa. Al final pasó lo que era evidente que iba a pasar, pero bueno, aún queda mucha Champions por delante, mucha Liga, final de Copa, o sea que aún queda muchas alegrías o desgracias para los que seguimos el fútbol. No, contento de estar aquí, encantado, Isidro, de estar una semana más. Creo que es muy importante, al final yo muchas veces hablo con amigos, con familiares, y al final las cosas de las que se hablan en la calle, de las que se hablan en conversaciones, luego es lo que encuentras en este programa y es lo que se debate en este programa. A veces, por desgracia, los grandes medios o la actualidad política está copada por titulares, por noticias, por temas que creo que están súper alejados de los problemas reales de la gente, y por eso es importante venir aquí y hablar de forma libre, de forma transversal, pero hablar de lo que le importa a muchísima gente y de los problemas que tiene España. Bueno, están alejados porque muchos están manipulados, porque el periodismo ha dejado de ser periodismo y parece ya publicidad contratada. Pues gracias por estar aquí. ¿Te sientes bien en el estudio siendo perico? Yo, no, ahí hay varios pericos, Además, súper bien porque estamos en un buen momento el español. Vamos a salvarnos, yo creo, de forma holgada. Y el año que viene a por más. Pau, ¿tú también eres perico? Jo he nascut dins del camp de l'Espanyol. ¿Has veritat? ¿Me vas a explicar? No, lo digo porque como las paredes son azules y las sillas son grana, pues igual os coge un poco de alergia. Perdoneu, però el meu pare i la meva mare sabien el que fèiem, ¿Sí? Y aquí se hace un gran programa de radio del español, ¿eh? O sea, esta es casa perica.
Sí, sí. Bueno, Javier Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias como siempre por invitarme y saludaros a vosotros, saludar a la gente que nos escucha y hoy creo que hay un gran programa por delante. Vamos a ello, porque siempre nos traes apuntes liberales que nos ayudan a entender que los liberales no son el demonio. La libertad o se defiende o se pierde. Bueno, nos dicen que siendo menos libres seremos más felices. Pues aquí vamos al revés. Señor Pau Rica, benvingut, bon dia. Bon dia. Avui serà un gran dia. Intentarem explicar alguna cosa de debò. Más vale, porque si no, ya sabes lo que pasa si no dices la verdad, ¿eh? Bueno, me lo tendrán en cuenta del mismo modo que me lo tienen ahora. Bueno, Que te premian. De la verdad te bueno, fuera no, pero aquí queremos verdades. Ya. Pero fuera atacan fuerte, ¿eh? ¿Qué tal, Ramón? Ramón Soler, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ya contento, yo echaba de menos esto, yo ya estaba aburrido, demasiados días sin radio y desde aquí quiero lanzar un mensaje de apoyo al sindicato de inquilinas y decirle que no se preocupe, que si no tienen casa siempre se la pueden pedir a Ábalos. Bueno, está bien. Ya Tiene está. bastantes, ¿eh? Si Bueno. están deben ver, porque si no... Bueno, Tiene que yo- estar en un catálogo y esas Yo he echado de cosas. menos esa proclama, ¿no? Porque veías un poco las manifestaciones y lo que van diciendo por redes sociales y caray, yo creo que no echan de menos. Habla mucho de privilegios, lo cual está muy bien, pero no, ha habido grandes privilegiadas en este país durante esas últimas legislaturas y yo no veo que hagan ningún chascarrillo con este tema. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será porque... Será porque- ondea la misma bandera. Bueno, esas cosas pasan. Bueno, no sí, pasa ya nada. saben que en el sindicato de inquilinas, si quieren un piso, pueden ir a las fiestas de Ábalos. Exacto, en el parador de Teruel. Ah, sí, Sí, dirección exacta la tenemos. Sí, ya tenemos la dirección exacta. Además, si quieres, la delegada del gobierno te acompaña para que no te Sí. pase nada. Pues porque sabe dónde está. Que también Bueno, sí, estuvo. sí, es Vox Populi ya. También estuvo en la fiesta. Sí, también. Bueno, yo estuve. Sí, con Joan Pau. Sí. Estuvimos juntos. Ábalos nos invitaba. Sí. Es así. Porque Bueno. sabe que somos el alma de la fiesta, Joan Pau. y yo. Ay, señor. Hola, Noelia, ¿cómo Hola, estás? muy bien, la verdad. Bienvenida de También nuevo. con ganas de volver aquí, sí. Bueno, pues ya una vez presentados, pues empezamos la mañana y empezamos a hablar de lo que tenemos que hablar y a dar mucho catacumba. Bueno, abriremos la mañana con unos temas puntuales para luego entrar en materia de aquellas cosas que nos acontecen todos los miércoles. Aquí estamos intentando ampliar horario y más días porque cada vez hay más cosas que contar y más contertulios que quieren participar. Y a mí me llamó la atención la semana pasada pues una noticia, por desgracia, donde varios mineros perdían la vida. Desde aquí les damos el pésame a la familia. Porque realmente cuando ves estas cosas piensas, ¿por qué? La gente al trabajar pues le tiene que pasar cosas. Pero claro, habían todos los números para que pasara algo. Y más de la mano del Ministerio de Transición Ecológica, que había dado la concesión a una empresa sin reputación, con escasos medios y además habiendo recibido, que se sepa, 1 millón de euros en subvenciones. Sí. Entonces, a partir de aquí veremos las responsabilidades. Si queréis hablamos de esto y hablamos de otras cosas más. También tenemos, la verdad es que cada vez más cosas no sabes cómo tomarte esto, porque resulta que en Madrid un juez ha visto una serie de errores en los resultados de la lotería, donde habiendo cantado una serie de números, esos números no aparecen en la lista de premios. No me digas. Y lo ha destapado una abogada, además, ¿eh? Lo ha destapado una abogada. Y bueno, parece ser que no es de ese año, sino que ella puede Igual no es la primera confirmar, que se viene repitiendo Sí. de manera sucesiva año tras año. Y bueno, hay una sentencia, además, que da la razón y reconoce esas irregularidades. Bueno, hasta en la lotería. Bueno, algo no va del todo bien. Bueno, después hay otra noticia que me llama mucho la atención, que esta sí que os va a gustar, si la habéis oído, que es que el señor Pablo Iglesias monta una recolecta para ampliar Sí, su señor. bar. Pero es que lo bueno es el argumento. Sí, El argumento que amplía su bar y pide la ayuda para Yo me luchar quito- contra el fascismo. Yo me quito Es el sombrero. buenísimo, ¿eh? Y encima le han dado más de 30.000 euros ya. O sea que me quito el sombrero Sí, bueno, ya. pero- Mañana Es un hago yo hacha. una. Pero además hay un tema con este tema de Pablo Iglesias que yo creo que hay no quiero aquí una presunta o posible estafa,
¿Por qué? Porque, No, por favor, no, no, escúchame. Estafa, no. Presunta. Porque él, hay algo raro ahí. ¿Ah, sí? Porque él, en base al dinero que pones, él te manda un regalo, ¿no? Hay una recompensa. Entonces, hay un vídeo que tú tienes que pagar. Si pagas, creo que son 250 euros, él en principio te envía un vídeo cantando, ¿no? Entonces es el premio. Y tú pagas 250 euros y Pablo Iglesias te envía un vídeo cantando, que puede haber a quien le haga ilusión. Yo tengo serias dudas de que los vídeos que han publicado, yo creo que son vídeos generados con inteligencia artificial. Entonces, no sé. O sea, pagas 250 euros... y te envía un vídeo creado con inteligencia artificial. No entiendo. Yo creo que al final Pablo Iglesias está muy cómodo en este rol que le ha tocado jugar. La noticia es cierta. No, es cierto. claro, sí, Yo he estado viendo la cierta, colecta. cierta. He estado viendo la colecta. Pero a mí me parece Parece raro una que fake tú tengas que pagar 250 euros y te envíe un vídeo cantando que a mí me parece que está hecho con inteligencia Vamos, artificial. que le mandas 500 y te baila desnudo. Bueno, no, en principio se quedan ahí los premios, pero bueno, es un poco curioso, ¿no? Y Pablo Iglesias está muy cómodo en este rol ahora que juega un poco liderando Podemos desde la sombra, desde su medio de comunicación, desde su taberna, donde, por cierto, los platos son bastante caros. Yo estuve mirando la carta y no es barato, ¿eh? No es para la proletariado, no es para la proletariado. No, es carillo, es carillo. Bueno, pues nada, me sorprendió, ¿no? Que haya una campaña crowdfunding, seguramente la que ha montado. Es buenísimo, es buenísimo. Además es muy divertido porque desde la propia izquierda, Ramón Espinar y compañía le están dando hasta el cielo en la boca. Porque, claro, el protocomunista Pablo Iglesias, pues ahora es el gran capitalista fallido, ¿no? Que no puede reinvertir, que con lo que gana no puede reinvertir y tiene que pedir limosna. Es una cosa muy divertida. Vamos a ver si realmente aquí no está escondiendo alguna otra cosa, porque ya sabéis que con esto de las donaciones y demás, bueno, a lo mejor le vendrá Hacienda, ¿no? A decirle, señor Iglesias, ¿usted No creo dinero que, de dónde le viene, venga y Hacienda a nosotros. Sí, y ya veremos si no es una tapadera, digamos, para ¿no? Distraer algún tipo de donación de otro tipo. Lo que sí que está claro es que me parece alucinante y alucinado que el tema de ampliar un bar para luchar contra el fascismo sea algo que venda. Me parece maravilloso. Estamos en un país, pues bueno, eso, de cine más copa y Technicolor, como decía mi abuela. Bueno, pero porque es la frase de triste es pedir, pero más triste es robar, ya está muy escuchada y era mejor decir esto de vamos a luchar contra el fascismo. Yo también quiero decir que me gustaría irme de viaje y hago aquí un llamamiento a la gente para luchar por el fascismo y por el antifascismo. Yo necesito el doble. Harás una lucha internacional y harás una gira al mundo. Lleva en directo ahora mismo 57.300 euros y él pide mínimo para poder financiar esto 137.900 euros. Es lo que pide Daniel, mínimo. has m'ha perdut, estás estupefacto. Bueno, es que yo cada día me levanto por la mañana sabedor de que qué nos va a pasar, porque cada día nos pasan cosas terribles, ¿de acuerdo? Como la que has dicho de los mineros y de toda esta situación, pero tú, Isidro, que llevas cada semana picando piedra a favor de los afectados en Valencia, ¿de acuerdo? Déjame que lo conecte. Con más de 200 muertos. 200 muertos. Tú imagínate la aberración, el daño a las familias, a los amigos, la pérdida de miles de negocios. Isidro, que no ha dimitido nadie. Isidro, que no ha dimitido nadie. Sí, sí. Que se han hecho manifestaciones con cientos de miles de personas, que es el último recurso que tiene la ciudad, que es manifestarse en pro de una cosa que se llama justicia, ¿de acuerdo? Y asumir responsabilidades. Que nadie ha dimitido. Y quieren hacernos pasar por el tubo de querer normalizar esta situación, y esto no se va a normalizar. Esto está entrando ya en un campo de alta tensión y están abocando a la sociedad a determinadas situaciones de estallido social, porque lo vives con verdadera impotencia. O sea, no vamos a normalizar esto. Señor Mazón tiene que dimitir, pero de inmediato. ¿Solo Mazón? Bueno, Mazón y todas aquellas personas que estaban afectas a asumir esas competencias, esa responsabilidad de avisar a la ciudadanía. Que ha habido un daño que es histórico, lo que ha ocurrido aquí. El daño es total. Son cadenas perpetuas de dolor, que lo que están padeciendo los valencianos, nadie dimite. De verdad que nadie dimite. Es una pasada, hombre. Siento vergüenza ajena. Y veo a esa pobre gente que me dan ganas de montar una manifestación aquí o a nivel nacional y decir, pero qué broma es esta. Que ya está bien, hombre. Y entonces y veo lo de los mineros. ¿Y mañana qué será? De los pescadores. ¿Pero qué será mañana? ¿De acuerdo? O sea, no se puede normalizar esta situación. Porque entonces estamos atacando al humanismo. Estamos atacando a nuestra ética, a nuestros valores. ¿Qué elevamos? ¿Qué transmitimos a nuestros hijos? Que aquí pasa una desgracia de esta naturaleza y nadie asume responsabilidades. Por el amor de Dios. O sea, desde aquí, de verdad, yo te lo digo con esta claridad, Mazón. Deja el cargo simplemente ya por solidaridad social
a tu pueblo, a los valencianos, ¿de acuerdo? Que has llevado a Valencia a la mayor catástrofe que se recuerda en democracia. Y asume tu responsabilidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te está pidiendo el pueblo con todas y cada una de las manifestaciones? Y creo que se enfoca aquí, en la hora vikinga, para exigir este tipo de responsabilidad. Bueno, yo exigiría, aparte del señor Mazón, algunas responsabilidades al Partido Socialista y a los de la cuenca ideográfica, que tenían que haber avisado antes. Porque pero del uno y del otro, que estoy totalmente de acuerdo. Estando en la reunión presentes y teniendo la información en la reunión de emergencia, se callaron la boca y no dieron la información que tenían que dar. Entonces, todos son culpables. Todos, del primero al último. Porque además, permíteme una cosa, Pau, es muy curioso que a los habitantes de Osaka, en Japón, les llegue un mail vergüenza. por si alguno estaba viajando por vergüenza. Valencia, tuviera cuidado. Y le llega antes un comunicado vía mail del consulado a los habitantes de Osaka que a los propios valencianos. Yo en este programa y en público de momento no me voy a pronunciar. Yo tengo muy claro qué es lo que ha pasado en Valencia, porque... Lo que ha pasado en Valencia es una negligencia. No, pero ha llovido mucho, vamos. Sí, llovió mucho, pero realmente se abrieron las presas sin total precaución y casi diría con premeditación. Señor Pau Rica, ¿qué comentaba? No, comentaba de que Valencia continúa en la misma situación que el día después de pasar la riada. En la misma situación las poblaciones en que estaban. Nadie ha resuelto nada. Pero es que la propia institución, es decir, la Generalitat, ha borrado los vídeos. Que lo sepáis, ha borrado los vídeos. Y el argumento de esta mañana es que los vídeos se han borrado porque se tienen que borrar cada 15 días de acuerdo con lo que se establece en la ley. Dices, pero ¿hasta dónde llega la vergüenza de esta gente? Bueno, como el fiscal general, ¿no? Que también borraba sus mensajes porque hay un protocolo. Pero borrar para los vídeos mensajes. para no saber cuándo entró Mazón o cuándo salió, cuándo... ¿Borrar los vídeos por qué? Después de una catástrofe así, ¿por qué? ¿Nadie va a pedir responsabilidades a eso? Bueno, es que venimos muchos programas hablando y con Daniel lo ha dicho muchas veces, cuando estás en un cargo hay una cosa que debe ser el máximo punto a tener en cuenta, que es la responsabilidad. Exacto. Hay una responsabilidad. Lo que no puede pasar es que a una persona que trabaja en una empresa, en cualquier cargo, le exijas una responsabilidad y aquel que gobierna el país, o aquellos que gobiernan el país, no la tengan. Que tú para entrar a hacer cualquier trabajo presentes un currículum y para hacer política y dirigir un país solamente necesitas el carnet de un partido, ¿vale? Y trepar, aunque hay políticos que tienen muy buena formación y además son personas decentes, pero cuando se sienten en el sillón... Al igual que cuando se equivoca un abogado, un médico, un ingeniero, un arquitecto, el que diseña una discoteca, todo el mundo asume su responsabilidad. Y se depuran las responsabilidades y te cae la de San Pablo, ¿de acuerdo? Y especialmente a nivel judicial. Pero es que a nivel político, ¿qué pasa aquí? Que nadie asume responsabilidades. Que asuméis la máxima competencia, el máximo ámbito de amparo de la ciudadanía. Y esa responsabilidad que habéis asumido, ¿de acuerdo? Ahora tenéis que hacer la rendición de cuentas. Y nadie rinde las cuentas. Entonces, ¿dónde queda la política en toda esta historia? ¿Cómo la gente va a confiar? ¿Confiar en qué? Si cada día estamos abriendo portadas en los medios de comunicación con corrupción putrefacta. ¿Me explico? Con negligencias bestiales, con intervencionismos que no paramos de intervenir, especialmente en los mercados de la vivienda, que han llevado al mayor de los desastres, con intervención, control. Claro, ¿cómo va a haber confianza en la política? Si la gente lo que está es asustada, me explico, de tener tanta incompetencia, pero lo más grave, tú no te puedes reír de la gente. Tú no te puedes reír de las personas. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en Valencia y con los valencianos respecto a la política, sin asumir ningún tipo de responsabilidad, me parece de verdad que hemos caído a lo más bajo que puede caer la persona. Y siento vergüenza, de verdad. Y si algún día me lo encuentro por la calle, es que se lo voy a decir. Pero ¿cómo tienes la poca vergüenza de no dimitir? Tú y todos los que habéis asumido responsabilidades, de acuerdo, que teníais que haber evitado una tragedia tan bestial como la que ha ocurrido. Mira, yo de hecho el otro día, perdona, leí, ¿no?, que si Mazón llega a final de la legislatura, pasa a estar en un consejo asesor cobrando 90.000 euros al año durante no sé cuántos 15 años. 15 años, ¿verdad? Con chofer, seguridad privada y despacho, algo así, ¿no? Entonces, claro, lo que está haciendo Mazón es hacer lo que sea para acabar la legislatura. Claro. Está cediendo ante todo lo que le pide Vox para pactar los presupuestos y acabar la legislatura. Y cederá ante lo que sea, porque Mazón probablemente fuera de la política le irá peor que en política. Ganará menos dinero,
tendrá menos futuro profesional. Y con lo cual, la mejor opción de vida que tiene Amazon es llegar a la final de la legislatura y cobrar esos 90.000 euros. Porque el sistema político hace que los que entren en política es gente que le va mejor dentro de la política que fuera de la política. Y por eso hacen lo que sea para aguantar en política. Ese es el problema de base. Si a Amazon le fuera mejor fuera de la política, seguramente ya habría dimitido. Yo creo que aquí hay que tener también en cuenta una cosa, es que si el PP quiere dar ejemplo de algo y habla de que todo el tiempo que el gobierno en bloque tiene que dimitir, estoy completamente de acuerdo, pues tienen que predicar con el ejemplo, ¿no? Porque es que si no, al final, claro que la gente no vota al PP y al final no sabe la gente que votar. Si yo lo comprendo perfectamente, si tú al final estás diciendo pues que el presidente del gobierno es un corrupto, que ha tenido un ministro de Fomento que es un corrupto, que la mujer... Perfecto, pero te encuentras que tienes a una persona que ha cometido varias negligencias en un tema que es una catástrofe de índole nacional, eso no quita que otros también la tengan, pero tú tienes que dar ejemplo y decir, oye, este de los míos, que formaba parte de la cadena, lo ceso. Si él no tiene la dignidad ni el honor que se le presupone a un dirigente público para tomar cartas en el asunto, pues yo lo ceso. Lo ceso simplemente por pura dignidad de mi corporación pública. No, ya ni eso. Entonces, señores del PP, o sea, ¿cómo quieren que la gente les considere algo mejor que el PSOE si cuando ustedes hablan de la corrupción del gobierno, ustedes no predican con el ejemplo con la gente que tienen en su propia organización? ¿Qué daño a la democracia? Terrible, terrible. Bueno, ¿Qué daño a la democracia? Y encima, lo peor, lo que dijimos de Ábalos, que a este pájaro lo seguimos pagando. Sí, ahora hablaremos de todo sí. esto porque seguimos con la lista de noticias rápidas y vamos a mandar, como siempre, nuestro apoyo a la Agencia Valencia, pero creo que desde los medios y la gente que estamos de cara al público debemos dejar de dar tantos abrazos, tanta solidaridad y bajarnos a remangarnos y seguir bajando a Valencia. Y nosotros queremos hacer un programa, un especial en Valencia y ver otra vez de nuevo cómo está aquello Claro y que sí. porque dar visibilidad, porque claro, estamos en una situación, como decía Pau, que aquello prácticamente sigue igual. La batalla política se ha recrudecido en estos días, porque estaban en pausa y han vuelto a poner el play y seguimos teniendo muchas dudas. Luego están apareciendo una serie de artilugios en la ribera de los ríos que nadie sabe lo que son. Vamos a ver de qué se trata. Unas piezas metálicas que no saben si es una farola, un micro, un generador eléctrico o un empalador. No sé. Un empalado. Ves a saber lo que es aquello. Se pone escabroso el tema, ¿eh? Se pone escabroso. ¿Cuándo dices que vamos a Valencia? ¿Cuándo? Estamos preparando a ver si encontramos la fecha, pero qué bien. le prometimos a Mary que bajaríamos algún día a Valencia y bajaremos a Valencia. Seguimos viendo algunas de esas noticias que nos llaman mucho la atención y que van a más. Es todo ese tema de esos grupos de violentos que cuando aparece la policía en una desocupación o aparece alguien para detener a alguien que ha hecho algo incorrecto, aparece de repente una tribu de violentos e impiden la detención. Aquello que llamábamos la autoridad se está perdiendo y nos hace plantear si realmente nosotros, si a la policía le falta el respeto en nuestras calles, realmente estamos seguros, aunque para nuestro ministro de Interior son casos aislados y siempre decimos lo mismo, ya hay demasiados casos aislados, demasiados. Entonces, bueno, hablaremos luego de la ocupación, que es un tema que realmente nos acucia a todos, afecta a muchas personas y Irene Montero y Belarra lo están minimizando, mientras a la vez incitan a seguir ocupando y dicen y alardean y te preguntan al aire, ¿conoces a alguien que te hayan ocupado a tu alrededor? Sí. Pues sí, pues sí. ¿Quién no? Sí, sí. Y sobre todo hablan de la vulnerabilidad. Están de alguna manera normalizando la delincuencia, porque recuerden que mucha gente de la que ocupa no son familias, son delincuentes. ¿Y si son familias? Bueno, ¿Qué diferencia hay? Si son familias, si ocupan ciertos pisos... Que lo resuelva el ayuntamiento. ¿Por qué lo tengo que resolver Totalmente. Bueno, de eso hablaremos también. No, pero hombre, es que pongamos los puntos sobre las sillas. Es que damos por entendido que los vulnerables con familia Pueden delinquir. tienen derecho a delinquir cuando les dé Bueno, la pero hay gana. una cosa, vulnerable por vulnerable, si hay una familia que entra Oye, y una familia que sale, seguimos teniendo una Vulnerable familia es el en la mecánico calle. que hay en mi calle, que prácticamente lo pasa mal para acabar el mes. Eso Vulnerable es la señora que cobra 700 euros. De eso hablaremos también. ¿Sabes? Que me O sea, secuestres el vulnerable, micro. una gente que no tiene casa porque se va de su casa o lo que sea, tiene que entrar en casa de esta señora, dándole una patada a la puerta y ya está. Pues sí, de eso hablaremos también.
No se enfade usted, señor Rica. Hombre, no me enfado, me indigno. ¿Se enfada con la ocupación o conmigo porque le he cortado? Con ambos dos. Porque ya sabe que soy muy democrático, ¿eh? Yo le fusilo, eso sí, le dejo elegir si de espaldas o de cara, de frente. Bueno, ¿se quejará usted? No. Bueno, pero es un tema que me llama mucho la atención, que están negando un hecho que está ahí, y encima pues hay muchas personas que quedan más vulnerables de lo que son, porque a veces les cuesta mantener su vivienda, entonces tienen que mantener la suya y las de los gran ocupados. Vaya tela marinera. Mientras tanto, otros se permiten fiestecitas a cargo de los impuestos de los contribuyentes, pero sigue sin pasar nada. Y bueno, también hablando un poco de estas indecencias, cuando la señora Irene Montero, a micro abierto, reconoce, además en su libro, que el 8M se contagió del COVID. Sí. Y luego no nos hable usted de responsabilidad, aunque del COVID podríamos hablar muchísimo, porque esa agenda tenebrosa 2030 que nos tiene a todos secuestrados, seguiremos hablando entre comillas, entre líneas, porque molesta a bastante gente. Y si me permites, lo del 8M justo antes de que se decretase el estado de alarma, fue un tema terrorífico para este país, que sin duda contribuyó a que los contagios se disparasen, que formaba parte esto, digamos, de una guerra por a ver quién capitaneaba el movimiento del feminismo en este país, si PSOE o Podemos. Y creo que es una muestra gráfica y terrible de cómo la lucha política no entiende de absolutamente nada. Es decir, si tiene que pasar por encima de la salud pública lo va a hacer. Y no os quepa duda que esto sigue pasando a día de hoy entre las luchas de los partidos políticos. Les da absolutamente igual, ya no si nos tienen que mentir, sino si literalmente tienen que pasar por encima de nuestro bienestar más inmediato, como es el que nos contagiemos todos de un virus tan bestia como fue el COVID. De lo que sí estamos contagiados es de odio, de separatismo. Cuando digo separatismo hablo de la ideología. Sí. Que es el relato de las 24 horas del día. Ideología, enfrentamiento, confrontación, izquierdas y derechas, blancos y negros, epi, bla, dentro y fuera, y así van los... Como más etiquetas peor. Claro, evidente, y tú divide y vencerás. Sí, si lo hacen... Oye, que lo hacen súper bien. Fantástico. No lo hacen fantástico. Pero cada día la gente les compra menos este relato. Cada día somos más los que nos subimos al barco vikingo, que abrimos los... y nos damos cuenta de este percal, que este es un percal que se tiene que acabar. Y que la sociedad, de verdad que la sociedad está en el basta. Pero en el basta ya, Porque esta tomadura de pelo generalizada, viendo estos espectáculos, el otro con las fiestas de Teruel, Sí. que estamos escandalizados en plena pandemia, que los que tendrían que dar ejemplo se están riendo de la gente en tu cara y encima siguen cobrando a día de hoy de las arcas públicas, del esfuerzo de todos los que estamos aquí tirando del carro. Venga, hombre, va. Pero ya está bien de la fiesta esta, y que hay que decirlo con este tono. De verdad, porque es una tomadura de pelo. Que no te puedes reír de la gente. Isidro, es una pasada la cantidad de personas que lo están pasando fatal. Y tú ves este espectáculo político y se te cae todo por el suelo. Que estos tíos tendrían que ser el ejemplo, el espejo. Tendrían que ser donde se miran los jóvenes para edificar su futuro. ¿Y en qué se están fijando? Si es choriza todo lo que puedas. Si esta es la realidad. Y tenemos una juventud que lo único que ayer estaba con un muchacho espectacular, 23 años. Y creo que me dice, no, si yo ya estoy intentando edificar mi vida fuera de aquí. Porque vamos, tengo clarísimo que me voy de aquí porque no tengo no tengo oportunidad. De hecho, no tengo ni acceso a la vivienda. Y tú ves un chaval espectacular, ingeniero, con un futuro prometedor, pero que está pensando, ¿de acuerdo?, en diseñar toda esa prosperidad, todo ese valor añadido fuera de aquí, fuera de nuestras fronteras, ¿de acuerdo? Porque no tiene oportunidades. Y luego ves a toda esta banda de golfos, porque son una banda de golfos, empezando por Ábalos, me explico, con dinero público, viendo todo este espectáculo con las putas, con la prostitución, ¿de acuerdo? Con las arcas públicas, colocándolos en empresas públicas. Pero ¿qué broma es esta? De verdad que es espantoso lo que sentimos los ciudadanos viendo este show y pensando que no nos afecta. No, claro que afecta. Y se vive con una tristeza mayúscula. Y cuando ves personajes como el Mazón, que le viene la gente a decir, oye, pero dimite ya. No me hable de esto, no me hable de esto. Cada día. Que no te hable de esto. Cada día.
Pues este señor tiene que estar permanentemente en la sociedad diciendo división. Y no tenemos que parar. Pero como esto y lo de las minas, con empresas de dudosa... con capital social de 3.000 euros. De dudosa daño reputacional. Y luego nos quejamos que no dan dinero a las pymes, es que claro. Una cosa, en la fiesta de Ábalos, si fue con dinero público, estas señoritas, porque me cuesta decir el nombre hasta ahora, hicieron oposiciones. Sí. ¿O algún tipo Por de catálogo, concurso? esto Hombre, era igual. Hicieron oposición, No, si seguro. por dinero público tienes que entrar en concurso o hacer oposiciones. En pandemia. En pandemia. Y además en pandemia. En pandemia. O sea, es que es en pandemia. Eran oposiciones... Poniéndole multas a la gente porque si se iban a un lado sí. o hacían cualquier cosa y además te armaban insolidario y te decían de todo. Y llevar un papel en el ¿No te coche. acordáis? Sí, que sí. no hace tantos años de En esta un, historia. en un Y te ponían confinamiento, multas. en un confinamiento ilegal. ¿Alguien me puede explicar el poder mágico de la palabra ultraderecha? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque si esto pasase con el PP, ahora mismo estaría todo ardiendo. O sea, yo no entiendo cómo el tema dice, ¡chute! ¡Cuidado! No pasa nada, porque al menos no mandan a la ultraderecha. Ah, bueno, ya está. Y la gente se calma. Pero es que es bestial lo que nos está pasando. Sí, sí. Nos encerraron, nos multaron. Y mientras ellos se montaban en sus volquetes y no pasaba absolutamente nada. O sea, por favor, ¿alguien puede despertar? O sea, da igual que mande la ultraderecha quien sea. Yo lo que sí os tengo que decir, que es que al menos los jóvenes, tienes Frente Obrero, tienes a toda la gente de distintas ideologías, estamos todos unidos. Eso sí, te lo puedo decir. La gente joven ya nos da igual, derecha, izquierda, decimos, esto hay que cambiarlo. Entonces, por favor, los que pasáis de aquí de los 40, intentad que estas personas que dicen, no, pero yo voto a Pedro porque al menos así no manda, que cambien la ideología. Esto hay que cambiarlo. No puede ser. Los jóvenes cada vez estamos más unidos. O sea, Tenemos más lo claro, hemos de a derecha intentar, o izquierda. lo hemos de intentar nosotros. Tenéis Oye, que ayudarnos, tenéis que ayudarnos. Empujar vosotros. Y nosotros empujamos. Ya, Pues ves que ya, estamos, pues aquí empujar ya hay más. dos, Bueno, pues. aquí ya hay dos. O sea, hay que empujar. Pues Déjame decir una vamos cosa. a empujar entre todos. Déjame decir solamente una cosa. Vamos a empujar entre todos. Acaba de ir la cosa. Pues Venga. nada, en relación con esto, Pilar Alegría, ¿habéis visto las declaraciones que ha realizado? Sí. Porque son buenísimas también. Sí. Ella es la víctima ahora porque está recibiendo insultos machistas. Claro que Solamente sí. quería apuntar esto, Isidra. Claro que sí. Y- Dime, Daniel. No, y voy a Sigue, acabar. Es que es muy fuerte. seguir. Yo no quiero que desde aquí pongamos todos a todos en el mismo saco. Exacto. Porque sería completamente injusto. Pero me da igual el color. O sea, cuando uno lo hace muy bien hay que reconocérselo. Cuando uno asume riesgo y asume responsabilidades y lo hace bien, y da igual el color. Pero cuando se hace mal, cuando se hace profundamente mal, se tienen que asumir responsabilidades. ¿Os acordáis de las declaraciones de la vicepresidenta? Diciendo que la declaración de una chica joven Sí. estaba por encima de la presunción de inocencia, Sí, señor. con un ataque directo que luego obviamente con la que le cae, pero le cae de todo el aparato jurídico, pero en su totalidad, de manera transversal. Que dices, pero ¿cómo se puede decir una aberración de esa magnitud y quedarte increíble. tan ancho? En este caso tan ancho, pero ¿cómo? De la ¿Cómo? ministra de Hacienda. Pero ¿cómo se Daniel? puede decir De una la per- barbaridad de esa naturaleza? Pero ese es el tema de la política, que no pasa nada. Claro. Que tú puedes decir una animalada de esta potencia y no pasa nada. Y luego digo, bueno, voy a rectificar. Sí, Tengo pero que ver. rectificando con los... casi enfadada, No, pero rectificaba si se me ha ella. entendido esto, Sí, y bueno. y claro. fijaros- y fijaros Todo que- eso se diluye entre la sociedad, Sí, se sí, diluye. ¿eh? Pero lo más complicado, ¿no habéis escuchado a Montoro ayer en una comisión en el Parlamento? Que se ríe directamente de 48 millones de españoles. ¿Y qué consecuencias tiene? Porque allí es donde se dirime las verdades o las mentiras de lo que está sucediendo. Yo creo que estas comisiones de investigación, de todas maneras, Pau, están más destinadas al desgaste político Totalmente que de no acuerdo. para obtener la verdad. Efectivamente, Y además, efectivamente. con todo eso, además nos cuestan un pastizal de pasta Eso a todos los además, españoles, sí, porque está por ver que alguna comisión de investigación de esta naturaleza Tenga consecuencias. haya tenido Sí. algún interés para la gente, para la sociedad. Y dice, bueno, mira, vamos Es a un crear show político. esta historia. Porque mira, hemos conseguido con esto, pues mira, tapar no sé cuántos chiringuitos, ¿no? Pero ¿cuál es el interés general de esta historia? Pues aquí lo único que hay Cobrar, es interés cobrar, partidista. cobrar. Y a ver si desgasto al otro, lo machaco, lo trituro, ¿de acuerdo? Y puedo hacer 4 telediarios diciendo lo malos que son para decir que nosotros somos buenísimos. ¿Y dónde queda el interés de la gente? Si siempre estamos... Mira, al final, siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Que el interés partidista está muy por encima del interés Sí, general. sí, sí. Y la gente ya se ha dado cuenta, y por eso yo creo que tenemos todo este show social, que hoy el pueblo está al servicio de la política, no al revés. La política
debería estar al servicio de las personas, del pueblo, de la sociedad. Y esto no es real hoy. Hoy el pueblo se ha puesto al servicio de los partidos políticos. Por eso lo seguimos pagando de esa manera al Ábalos, al Mazón y a todas estas personas que en condiciones normales estarían suspendidas de empleo y sueldo. Como pasa, por ejemplo, en cualquier carrera funcionarial. Cuando un policía, con todo el cariño que yo le tengo a los cuerpos de seguridad del Estado, pero si hay un policía que comete una presunta irregularidad gravísima, pues se le suspende de empleo y sueldo como cualquier otro funcionario. De entrada, aquí no continúas. ¿Esto por qué no pasó en política? ¿Pero qué chanchullo es este? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Es que, de hecho... O sea, yo puedo entrar en política sin tener sin tener nada, sin tener un currículum, sin tener experiencia. ¿Quieres decir que me hay pongo al alguien frente así? de las máximas responsabilidades, pego una pifia de narices y no pasa nada. Bueno. Entonces, lógico, claro que estamos a la cola de todo. Por eso estamos batiendo todos los récords en desigualdad social, porque nada nos funciona. Pero no nos tiene que sorprender. Este es el resultado de lo que hemos sembrado. Porque hemos sembrado esto. Y ahora vamos a recoger por lo que recogemos. Ruina y miseria. Batiendo todos los récords en desigualdad social. Hoy hay más gente pobre que nunca. Y lo peor de todo, lo que hay es una pérdida de oportunidades y una pérdida de libertad que jamás se habían alcanzado cotas de pérdida de libertad como ahora. Y lo tienes en donde lo mires, en el tema del domicilio con las ocupaciones, con el intervencionismo del Estado, que si montas una empresa, que vamos directos a la monetización las 24 horas por parte del Estado. Es decir, te quieren controlar tu dinero, cómo te lo gastas. O sea, yo creo que lo que estamos sufriendo es un ataque frontal a las libertades civiles de las personas. Y la gente por eso está con estos niveles de confusión mental, de no entender, ¿de acuerdo?, que no vivamos en un espacio donde podríamos estar navegando en la excelencia y estamos viviendo en la más absoluta de las desigualdades sociales, con pérdida de oportunidades. Pues están disparadas los problemas de salud mental, Pau. Como nunca. Miles de jóvenes que se quieren suicidar, pero de esto parece que no se quiere hablar. Bueno, Que sean relatos que se tienen que cerrar. Cierto. Y por eso estamos aquí y nos levantamos por las mañanas. Y voy a aprovechar, Isidro, para decirlo, que si hay algún banco que nos quiere venir a financiar, bienvenido sea, porque aquí no nos financia nadie. Nos lo han preguntado. Estoy harto ya de escuchar que si a nosotros aquí no nos financia absolutamente nadie. Y venimos gratuitamente a esta radio, de acuerdo, por las mañanas levantándonos a las 5 de la mañana, de acuerdo, para poder hacer este programa. Que ya está bien también de las tomaduras de velo y de los intereses que hay para que nos expliquen verdades como puños. Es que de hecho, fíjate, Daniel, que cuando la vicepresidenta del gobierno, decía que hay que poner por encima al testimonio de una presunta víctima delante de la presunción de inocencia, lo peor no es las declaraciones. Lo peor es que detrás de la vicepresidenta, en el vídeo, salen 30, 40 militantes del Partido Socialista y cuando la vicepresidenta dice esto, todos aplauden. Todos aplauden sin cuestionarse nada. No hay nadie, yo estuve mirando el vídeo a ver si había alguien de los que estaban detrás que no aplaudía ante la barbaridad que se acaba de decir, porque aunque sean de tu partido, aunque la vicepresidenta sea de tu partido, si dice una barbaridad, ¿por qué aplaudes? Todos y cada uno aplaudían sin cuestionarse nada, porque así funcionan los partidos políticos. La obediencia absoluta y someterse absolutamente a los líderes, sobre todo partidos como el Partido Socialista, para poder ir escalando. Y entonces, claro, el problema es que si tenemos a gente que no se cuestiona nada, y si los próximos diputados, concejales, eurodiputados del Partido Socialista dentro de unos años serán los jóvenes que salían detrás de la vicepresidenta, que aplaudían todo, ostras, esta gente va a ser la que va a estar dirigiendo nuestro país dentro de muchos años si sigue gobernando el Partido Socialista. Entonces esto es preocupante. Preocupante porque tenemos un sistema político que castiga a aquellos que cuestionan lo que se dice por parte del líder. ¿Y quieres decir que si gobiernan los otros irá mejor? No, si gobierna el PP es lo mismo. Si es exactamente lo mismo, es lo mismo al revés, pero lo mismo. Isidro está enfadado con vosotros, ¿eh? Pues sí. Está enfadado. Lleva rato mirándoos y vosotros, venga y dale. Isidro, ya no te preocupes. Os voy a contar un cuento. Había una vez un presentador que por las noches se quedaba a preparar los guiones porque la gente a las tantas le decía: pásame la lista de los temas, por favor, pásame la lista de los temas que me lo tengo que preparar. Y el presentador se lo preparaba y se lo pasaba altas de la noche. Y luego resulta que nadie se lo miraba y venían a hablar de su libro. Y se acabó. Pero esto, ¿quién te lo pide? Quiero culpable. Señora Milá, por favor. Quiero culpable. Yo vengo al programa de forma gratuita y no hemos hablado aún de nuestro libro. Y si no voy a hablar de mi libro, a la mierda y me voy.
Pues yo venía a hablar de mi libro. Venga, va. Porque mi libro es el libro de todos. Es el libro de este país realmente donde hay un montón de temas que tratar. Y la verdad es que al final acabamos siempre en el mismo punto, porque el problema siempre es el mismo. Son quienes nos dirigen. Y como hablabais de la juventud, le tenemos que decir a la juventud que esto que hay ahora no es política. Es un modus vivendi, bajo el título de política, de una serie de personas, la mayoría, porque uno de los problemas que tenemos es generalizar. No debemos generalizar, porque siempre hay políticos honestos. Lo que pasa que entre medio de toda esa borrasca, esa neblina de corrupción, pues tenemos un problema, que los que quieren hacer no les dejan hacer, bajo presión, bajo coacción y bajo muchas otras cosas. Y muchas veces te dicen, si quieres seguir aquí, sigue el rollo, seas del partido que sea, porque apuntaba David el tema de que mientras no deje de gobernar el PSOE. No es una cuestión de PSOE, David. Es una cuestión del sistema partidista. Claro, es lo que decía, sí, ¿vale? sí. Es un sistema partidista. O sea, tenemos rojos, azules y verdes. La disidencia consentida, que también chupa. O sea, porque aquí, cuando decimos cosas del socialismo, tenemos oyentes que nos dicen, no decís nada de la corrupción del PP. No, pero gobierna el PSOE ahora, eso ya quedó sentenciado por un juez, mientras buscaban al misterioso M. Rajoy. Sí, es lo mismo. Que ¿Quién será? No la han encontrado todavía, ¿vale? Pero bueno, compañeros, cambiamos un poco de tercio, seguimos en el tema de Parlamento, Gobierno y demás. ¿Qué os parece esta noticia de titular que la señora Yolanda Díaz, que hace días que no hablamos, Daniel, de nuestra amiga Yolanda? La tiene abandonada, Daniel. La tienes abandonada. Ha dicho que echa de menos tus comentarios. Pero es capaz de retomar el tema. Sí. No lo provoques, ¿eh? Pero nos anuncia en los presupuestos del 2025, que aún no están aprobados, una ayuda universal de 200 euros por hijo, que ya de alguna manera otros nuevos ciudadanos ya venían disfrutando sin haber hecho bombo y platillo. Claro, a la que te enteras que los benvinguts tienen esa ayuda, pues ahora vamos a hacer universal. La cuestión es si es para nuestros hijos o para los que llegan y van sumando ayudas. O sea, 200 euros hasta los 8 años. Hasta los 8 años. Le llaman ayuda ¿cómo le llaman? Prestación de ayuda universal. Por crianza. Por hijo. Por crianza. Ah, por crianza. Pensaba que era por fianza. Y vamos a dejar los niños en cash converter, ¿sabes? A depósito. Eso nos faltaría esto. De verdad que ya no saben comprar qué hacer votos. para que les voten. Sí. De verdad. Y con dinero público. Ya no saben qué hacer. Ya es comprarlo Pero directamente. fíjate, cuando has hablado de Yolanda, que yo, si estuvimos hablando de ella es precisamente por esta iniciativa aberrante y contraproducente de la reforma horaria, Sí. que esto es un disparate. Respecto a lo que son autónomos y pymes, es inasumible. Si esto lo quieres plantear a empresas del IBEX 35, o incluso te diría, en determinados sectores de la función pública, pues mira, te lo puedo llegar a comprar siempre y cuando haya diálogo social. Pero esta imposición a lo Napoleón, aquí se hace lo que yo digo, me salto por completo a los agentes sociales, especialmente a las patronales de pymes y autónomos, yo os impongo esta reforma por la cara con un solo objetivo, que es el interés partidista, ¿de acuerdo? Para ver si yo puedo subir en las encuestas. Claro, lo que no se encontró, lo que no sabía, que se iba a encontrar con una oposición feroz. Y yo quiero recordaros los miles de mensajes que se recibieron, ¿de acuerdo?, de gente que nos dijo, os acompañamos a la huelga. Porque aquí se hizo un compromiso, ¿os acordáis? Sí. Y ¿os acordáis, no? Sigue vigente. Y que sigue vigente, ¿de acuerdo? Y que dijimos, si esta reforma entra en trámite parlamentario, que no ha entrado todavía en trámite parlamentario, y si no ha entrado en trámite parlamentario es porque saben que no tienen apoyos. Entonces, lo único que está haciendo ahora mismo Yolanda Díaz es intentar recabar apoyos, especialmente políticos y especialmente por Junts, ¿de acuerdo?, a ver si canjeando carpetas, canjeando historias o canjeando lo que se tenga que canjear, le aprueban la reducción de jornada. Que repito, eso sería como lanzar un misil a la ya precaria situación de las pymes y los autónomos en este país. Porque no hay ni un solo motivo que favorezca una medida de esa naturaleza, que vamos a perder Producto Interior Bruto,
vamos a perder capacidad económica, van a cerrar miles de empresas, vamos a tener un paro todavía aún más desbocado. Es decir, todo el mundo se atreve con las pymes y los autónomos. Pero esto tiene muy poco recorrido, porque cada vez las pymes y los autónomos, y especialmente los autónomos, para bien o para mal, comenzamos a estar unidos. Sí. Isidro, de verdad. Esto que no ha pasado nunca, comenzamos a estar unidos y a ponernos de acuerdo y a decir que hasta aquí, que esta reforma que va en contra de los intereses generales de todos los que abrimos persiana, sin duda alguna, no vamos a permitir que se apruebe. Y yo hoy ratifico que si esto sigue el trámite parlamentario y quieren aprobar una salvajada de esta naturaleza, nosotros no tenemos más remedio que provocar una manifestación, un paro empresarial, una huelga, para que la gente lo pueda entender por primera vez en democracia, y que la gente, porque al fin y al cabo nosotros simplemente vamos a promover legalmente que eso suceda, y estoy convencido que la gente nos va a acompañar. De verdad, Isidro, por primera vez los autónomos estaremos de acuerdo en decir basta ya. Yo creo que el autónomo representa a una gran parte, o prácticamente es un símbolo de la clase media, y precisamente es lo que se quiere encargar a toda costa, no solamente en este país, en todo el mundo. Entonces, hagamos una reflexión de qué pasos estamos dando, porque no solamente aquí, esto es superior. Entonces, bueno, hablando de lo que se aprueba en el Parlamento, ayer también pues te encuentras, ¿no? Pues el tema de que por un error en la enmienda que del PSOE de Sumar, se obligó a tributar o se obliga a tributar el SMI. Y delante del error nadie da marcha atrás y le dice, oye, que nos hemos equivocado, ¿vale? Porque como dice esta ministra, dice lo importante no es recaudar más, sino no recaudar menos. Siempre tan brillante. La recaudación. Entonces, claro, te quedas alucinando. Dices, pero vamos a ver. ¿Qué cuento me estás contando? Porque aquí el cuento que más nos gusta es el de los 3 cerditos, ¿verdad? Bueno, el que nos gusta es el tercer cerdito. El tercer cerdito. El tercer, el que curra. Pero hay que compararlo con los que no curran. El de la fiesta. Entonces, claro, aquí llego al estrado, suelto lo que me da la gana, intento hacer votos y encima me aplauden. Ole, es que, torero, Isidro, torera. Es que, o sea, es increíble, porque los que curran, al final son los que acaban pagando los impuestos, que son una barbaridad, que se utilizan para pagar la fiesta de los otros. Mira, yo me pasa una cosa en mi empresa, que es que yo reconozco que no, yo no soy el que llevo la parte financiera, ni estoy en contacto con la gestoría, ¿no? Pero siempre que nos envían, y me pasa cada vez, es una anécdota, siempre que nos envían los impuestos que tenemos que pagar cada trimestre, mi reacción inicial, siempre que lo recibo, yo abro el documento, me lo miro, yo siempre pienso, se han equivocado. De verdad, yo siempre pienso, se han equivocado. No puede, y yo tengo en mente más o menos lo que pagamos y lo que tenemos que tributar por lo que facturamos. Pero siempre mi primera reacción es, se han equivocado. No puede ser tanto. No puede ser que todo lo que todo nuestro esfuerzo, todo lo que hemos facturado, todos los clientes que hemos cerrado, todo lo que hemos trabajado, ahora tanto se tenga que ir, ¿no? Y ostras, y luego luego es correcto, ¿no? O sea, la gestoría hace un muy buen trabajo y siempre es correcto. ¿Has pensado pero, que claro, esos impuestos antes los has cobrado tú en una factura? No, por supuesto que lo sé, en parte sí, pero luego tienes que pagar por un trabajador que cobra 2.000, pagas el triple, luego tienes que pagar el impuesto de sociedades, luego tienes que pagar, o sea, hay una cantidad de impuestos por cada trámite que tienes que hacer, tasas, burocracia, que al final piensas, ostras, es que me ahogo, es que dedico gran parte de mi día en gestionar unos temas que no sé, yo creo que es muy... El profesor Bizuete dijo que habían establecido desde el año, quisiera pensar, desde el 16, 91 impuestos, más. 94. 97 nuevas subidas desde el 2018. Pues no vendrá de 3. Lo más divertido de toda esta historia, y puesto aquí en esta mesa, es que si esos impuestos se hacen para favorecer la acción social en el país... estaremos encantados todos. ¿Qué es que tenemos mejor sanidad? Perdón, ¿tenemos mejores escuelas? ¿Ya no van niños a barracones? ¿Los niños las comidas las tienen gratis? Aparte de los niños marroquíes. ¿No hay listas de espera ya? ¿No tenemos que hacer papeles para hacer una nueva empresa? O sea, los servicios sociales que estamos intentando favorecer con los impuestos... Es que quizás con menos impuestos hay en el sector privado mejores escuelas, mejores servicios sanitarios, que además pueden permitir mediante becas que más gente pueda acceder, que como están en un entorno privado competitivo, compiten para hacerlo mejor que los demás y si lo hacen mal desaparecerán y si lo hacen bien tendrán mejores clientes...
Al final el sector privado favorece la competencia. Yo si hago mal un proyecto, yo sé pues que este cliente lo voy a perder y se va a ir a la competencia. Seguro. En cambio, en el sector público, pues no hay riesgo de que el cliente se vaya a otro sitio, y con lo cual el sector público, por definición, es menos eficiente y menos innovador que el sector privado. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que mira, cuando un empresario, por ejemplo, decide hacer un proyecto, tirar un proyecto adelante, lo hace con su dinero, ¿no? Entonces, ¿qué Claro. pasa? Que si se equivoca, si coge una idea que no es correcta, el proyecto fracasa. Claro. Ya está, queda claro. Cuando tú haces lo mismo, pero con dinero de los demás, que es el dinero público, ¿qué pasa? Que nunca fracasa el negocio, siempre triunfa. Entonces los políticos van tirando adelante un montón de propuestas, un montón de proyectos que son un fracaso desde el principio, pero están vivos únicamente porque no los mantienen ellos, los mantenemos el resto de españoles. Correcto. Y ese es el problema que tenemos con el sector público ahora mismo. Correcto. Ya que no está el profesor Vicente, perdón, estamos recaudando 85.000 millones más al año. Porque desde 2018 nos han subido los impuestos los socialistas 97 veces, ¿vale? Y sin embargo, la deuda está en más de 435.000 millones. Y tenemos los ministerios más grandes de toda la historia de España. O sea, por favor, pues podemos parar esto ya. Y yo creo que tenemos el podemos país con parar. más La asesores deuda pública políticos supera del el mundo. PIB, ¿eh? Eso es un dato. Supera el O PIB. sea, España es el país con más políticos de la Unión Europea. Eso es un dato. Eso no, es irrefutable. Porque se habla de los... Yo lo he leído en varios artículos de, bueno, yo te diría de periódicos que tienen cierta credibilidad, que te habla de que más o menos la industria política en su totalidad son 400.000 personas. 470 y pico mil. O sea, eso es... Entonces, ¿habéis calculado lo que significa esto cada mes? Entonces, es imposible, porque esto se ha canjeado, Isidro, si me permites, Por favor. esto se ha canjeado entre lo que es el tejido empresarial. Tejido empresarial, para que la gente lo entienda, es la fuente de riqueza de la que bebemos los ciudadanos. Cuanto más fortaleza tienen nuestras empresas, mejores son nuestros salarios, mayor es nuestro poder adquisitivo, Hay más empleo. mayor es nuestro nivel de felicidad, ¿de acuerdo? Cuando tú atacas y le metes un misil a la línea de flotación empresarial, ¿de acuerdo? Especialmente a las pymes y a los autónomos, que es el 99% de tu tejido productivo, tú lo que tienes es un escenario, ¿de acuerdo?, como el que hay. ¿Y qué es ese misil? Ese misil se llama industria política. O sea, tú tienes un globo que intentas que suba a 10.000 metros y dices, hostia, este globo, que es espectacular, pero espectacular porque está hecho con materiales increíbles, que lleva un piloto, lleva un equipo aquí, el barco este, que es espectacular, pero no sube. Claro, no sube porque le has metido un lastre, que es la carga impositiva, para mantener una industria política, que la tiene cautiva, la tiene prisionera, y ese globo no puede subir. Ese globo que además se va a hacer más grande, que se podría hacer inmenso, que podría ser generador de ultra riqueza, no puede crecer. Primero porque no tenemos una legislación que piense en el pequeño para que se haga grande. Correcto. Simplemente tenemos una legislación para los grandes y sobre todo para los trabajadores. Pero no hay una legislación, que es lo que tendríamos que tener, para que las pequeñas empresas se nos hagan grandes empresas y que eso favorecería la riqueza. Vamos al problema principal. La industria política mastodóntica que tenemos, ¿de acuerdo?, tiene atrapado al globo que le impide subir. Por eso tú, para poder trabajar como autónomo, primero es de pagar. Primero es de pagar. Primero paga y luego me explicas. Obstáculos. Solve, repete. Y dos, tan importante como la primera. Tú me hablas de que tu empresa, que tal, y que al final tu gestor te dice, bueno, lo primero es felicitarte por cómo va la empresa. No, gracias. Sí, Pero sí. ahora vamos a ponerlo a la inversa. ¿Y si va mal? Si va mal, te van a embargar tu casa porque tú habrás tenido que pedir un crédito. Si has querido tener una empresa, ¿de acuerdo? Lo primero que ha hecho el banco es cazarte tu casa, tu patrimonio personal. Como esto vaya mal, el banco no tiene ninguna contemplación. Va a ejecutar ese aval. Y tú te vas a quedar sin casa. ¿De acuerdo? Te vas a quedar fuera del sistema. ¿De acuerdo? Porque luego te dirán, no, bueno, cuando estés en la ruina total, que no puedas tener nada a tu nombre y que estés hecho, y perdón la expresión, una auténtica mierda, te intentas acoger a estas leyes de segunda oportunidad, que son, en segundo lugar, son media, vamos a decir, media M, ¿de acuerdo? Porque como las deudas, las que son públicas, especialmente las de Hacienda No te las perdono. y la Seguridad Social, están limitadas a una cuantía que es irrisoria, que me parece que son 15.000 euros, es decir, que las leyes de segunda oportunidad no funcionan, son lentas. Pues dicen, bueno, mira, este proceso te puede durar entre 1 y 2 años. No, pero es que yo como cada día. Es que mis hijos comen cada día. Es que yo tengo una familia que mantener. Yo no puedo estar más de 30 días, de acuerdo, sin trabajar, sin facturar y sin recibir ingresos en mi casa. Es decir, el escenario en la entrada y en la salida es espantoso. En vez de coger y decir, oye, mira, paramos aquí,
Esto ha llegado hasta aquí. Este sistema ya no funciona. Hemos de hacer subir el globo. ¿Dónde tiene el cáncer el globo? ¿Dónde tiene el lastre? En la industria política. Pues de los 470.000 pasamos a ser 50.000. Ojalá. De los 70.000 concejales que puede haber en España pasan a haber 10.000. O sea, tú tienes que meter una reformulación completa de todo el sistema para que sea viable. Porque si no, al final te abocas a lo que nos decía el profesor Bizuete, que la deuda pública ya ha llegado a cotas que son descomunales, inasumibles. Es la deuda perpetua, ¿de acuerdo? Entonces, como esto al final llegará un momento que petará, antes de que pete, toma medidas. Medidas que serán impopulares, pero que hagan viable el sistema, que lo hagan eficaz. Porque cada vez es un pez que se mueve la cola, pero cada vez está más putrefacto, cada vez está más abajo. Hasta el punto que tienes el señor este de los gestores administrativos que te dice, como dato garantizado, además lo dijo en un foro público, que 70.000 empresas iban a cerrar este año. Y frente a ese dato descomunal, ¿tú has escuchado algo? Nada. ¿Tú has escuchado algo de que se tomen medidas para evitar el cierre de 70.000 empresas? Imagínate el paro que va a haber. Una verdadera aberración. Hablando de este tema del cierre, cuando hablabas con David sobre el tema de que, bueno, si te va mal, ¿qué pasa? Teníamos aquí un dato que aportasteis el otro día, que los concursos de acreedores crecen un 18% en marzo. Y esto va a ir a más. Pero, como decíamos, las soluciones que a veces nos plantea el sistema o el gobierno, o quien sea el responsable de todo esto, porque al final se mezcla todo entre Estado, gobierno, cosas diferentes, pero el mismo manejado por los mismos. Hay dos cosas que las he vivido en primera persona a través de consultorías, de gestión, de restaurantes y de todo tipo de negocios, donde hay otro negocio, que es el de los administradores concursales y el de los subasteros. Y ahí hay mucho que hablar, porque evidentemente hay empresas que tienen que cerrar, hay una normativa que dice que a partir de un cierto déficit tienes que presentar la suspensión de pagos, la quiebra, el cierre de la empresa, pero ahí empieza otro submundo de negocios, de regalías, de favores, que de falta de decencia, provocado por leyes que, como decía siempre nuestro amigo Javier Pérez, que tiene una mente muy, muy abierta, es que como más regulamos, más problemas tenemos. Entonces, a veces hay que dejar que las cosas vayan por su cauce natural y ver lo bueno o malos que somos nosotros mismos haciendo las cosas solos y no con tanta administración, porque al final la empresa cierra, tiene una deuda y es el propio empresario que a través de un tercero acaba comprando sus propios materiales con la deuda saneada, con unos subasteros que han pujado, que además hay unos sistemas para bloquear subastas, que no las conocía hasta hace poco, y me he quedado congelado, me he quedado de piedra de cómo algunos hacen negocios de la desgracia de otros. Entonces, Javier, tú que siempre hablas de liberalizar todo, de no administrar tanto, ¿tú crees que conseguiríamos esto o ya va innato en el ser humano que somos todos como Lazarillo Tormes? Claro, el problema aquí es que el burócrata de turno que se hace político, su poder radica precisamente en el poder de la firma que tiene para poder otorgarle la licencia a alguien, el poder facilitar que alguien haga negocio, ahí radica. Entonces, con un sistema electoral como el que tenemos, donde la gente no vota a personas, sino vota a partidos, al final el problema, y esto no va a cambiar hasta que no se cambie esto. ¿Por qué? Porque da igual PP, PSOE, al final es lo mismo. El tema es que la gente al final está votando un partido y tú como persona del partido tienes que hacer lo que te dicen los de arriba o te quitan. Entonces, si os fijáis, los únicos políticos que hacen que van un poquito más a la suya, son los que están en los alcaldes. Son estos. ¿Por qué? Porque si te fijas, estos sí que los votan a ellos. Entonces, entonces aquí sí que realmente, cuando te fijas que hay empresas que están cerrando, que esto a nadie le importa, incluso es un negocio para muchas personas y para... Nadie habla de toda la gente que se va a quedar en paro. 70.000 empresas cierran. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo, sin empleo? De 3 por empresa. Estamos hablando de más de 200.000 personas que se van a ir al paro directamente. Les ¿Y da en igual. serio que en este entorno, en estas circunstancias, ahora están hablando de regalar 200 euritos a la gente? Limosna. Se están riendo de nosotros directamente los Comprar políticos. votos. Pero hace días, eso ya Quieren- los están regalando. Señores, métanse en la cabeza. Quieren una sociedad totalmente debilitada y a merced del Estado.
Bueno, borregos. Esto ya se hizo en Claro. el año 40 Punto. y pico en Alemania. Es tener una sociedad que no piense. Bueno, simplemente. de todas maneras, el presidente del Foro Económico de Davos nos dice que él sabe cuál es el futuro, dónde vamos a ir. Claro, lo han escrito ellos. Exacto. Bueno, Se presenta como un gran gurú, como un gran vidente, como si fuera Nostradamus, ¿no? Ramón. Y claro que sabe la historia. Es que están marcando ellos los pasos. O sea, cuando hablamos de política nacional, métanse en la cabeza que hace días que se lo digo. La política nacional no la podemos ver aisladamente. La tenemos que ver influenciada por toda la política internacional, y ahora en la segunda parte hablaremos de los aranceles que estos días nos tienen tan fijados. ¿Se han fijado que esta semana pasada, mientras hablábamos de los aranceles, no se habló del rearme, como se hablaba hacía 2 semanas, o hablábamos de la guerra de Ucrania o de la guerra de Palestina, y estábamos todos pensando en los aranceles? Pues qué tal si nos vamos a la segunda parte, nos tomamos un minuto de receso y seguimos hablando, pero reflexionen, no solamente la política está corrupta, sino lo que depende de la política también, como decía, las administraciones concursales, los concursos de acreedores y las subastas están perjudicando a este país, aunque también son una segunda oportunidad para enmendar los errores que hemos cometido como empresarios, y a veces hay que aprovechar la letra pequeña. Nos vamos a la segunda parte, nos vemos de aquí un minuto en La Hora Vikinga en el 106.9 de la FM.
Bueno, seguimos, son las 9:12, seguimos en La Hora Vikinga. Están sintonizando el 106.9 de la FM y como buenos vikingos y vikingas y como tenemos ganas de que país funcione, vamos a remar todos juntos. Vikingos, posición de remo. En vuestras posiciones. ¡Atención! ¡Ah! 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 ¡Por Odín! Bueno, nos falta el café. Hemos remado demasiado poco. Sí que falta el café, sí. Pero bueno, ¿sabéis qué vamos a hacer? Yo me he cansado, ¿eh? Tenéis estilo, nos vamos a presentar a las regatas de Oxford. ¿Qué os parece? Luego se enteran de eso y no tiene arreglo esto. No, pero que nuestro amigo Boseler, compañero de programa, siempre habla de remar, de abrir persiana, de arrimar el hombro, Y picar de picar piedra. No os olvidéis que no es cuestión de unos, es cuestión de todos. No es cuestión de colores, es cuestión de unión. Y yo lo vengo repitiendo. Había un escritor, que nunca recuerdo su nombre, que decía que el día que nos demos la mano dejaremos de vivir de rodillas. Y es de lo que se trata, de quizás de autogestionarnos con decencia, porque como decía hace unos días, hay un valor que debería cotizar en bolsa, que es la honradez. Y parece ser que eso no está prohibido. Mientras nos privatizan el agua, hacemos negocio con los bienes que son de todos, simplemente por nuestro beneficio, por el bien de la sociedad. Pero por el bien de la sociedad hay muchos que se enriquecen y se llenan los bolsillos a esa voz de si no tienes nada, serás feliz. Un pequeño apunte, perdón. Apunte usted, en esto por favor. que dices de privatizar. En este país hay una concepción de privatizar que es muy extraña, porque no es liberalizar. Fijaos que cuando privatizan algo es que se lo dan a uno. España es el país de los puñeteros monopolios y oligopolios. Esto es históricamente en España. Ya en la Segunda República, uno de los grandes fallos que tuvo es que en lugar de generar mercado, se generaban grandes desigualdades en el mercado porque al final lo controlaban dos o tres. Y sigue pasando esto en España. Al final es como, creo que es un tema que me corregiréis vosotros, pero creo que es muy idiosincrático de la política en este país, que es en lugar de liberalizar, es decir, que mucha gente entre a gestionar cosas, digamos, por su propia iniciativa, el poder político les da a dos o tres o a uno la concesión para que lo hagan. Y al final, claro que hay desigualdades, claro que se gestiona mal, evidentemente, porque eso, privatizar no es, eso dárselo a un colega. Y tiene un Liberalizar. nombre. Y tiene un nombre, que es el amigopolio. El amigopolio. ¡Uy, me gusta, eh! Amigopolio. Pues por desgracia, la cultura de este país no pasa del monopolio y tenemos que dar educación y formación a la gente porque hay una masa de gente que desconoce cómo funciona el tema. De hecho, casi no conocemos nadie cómo funciona el tema hasta que nos salta y nos explota delante de la cara. Y pensando en el futuro, uno de los temas, antes de proseguir con la política, la corrupción, el tema de los aranceles, que siempre me gusta hablar en este programa y que casi que vamos a hacer una sección que la vamos a dejar permanente, es una sección de infancia, escuela y educación, porque sin futuro, la sociedad no es nada. Y este futuro lo están corrompiendo, lo están pervirtiendo. Y además algo hacemos mal como sociedad, porque cuando cada vez los casos de bullying, que ahora empezamos a sustituir lo de bullying por violencia infantil, violencia escolar. Entonces, claro, cuando hablamos de violencia escolar también hablamos de responsabilidades, y como decíamos en todos los programas y como siempre apunta nuestro compañero Boseler, es la responsabilidad en todo lo que hacemos, no solo de los políticos, todos tenemos una responsabilidad como padres, como ciudadanos, como educadores, no nos podemos pasar la pelota. Y claro, vamos descubriendo que cada vez los casos son más graves, Sí. las muertes son mucho más violentas, más significativas, cada vez los niños están más destrozados por dentro y piensan muertes de lo más desgarrante. Y claro, ellos se van, pero es que el problema queda con otros niños, queda con las familias. Y bueno, seguimos intentando crear leyes, haciendo parches, pero no se toman decisiones definitivas y prestamos más atención. Permítame la expresión, las chorradas a veces. Esto lo diría, hay alguien en televisión que habla mucho de las chorradas. Es aquel señor que es más de izquierdas, Daniel, que tú coincidiste en un programa con él, ¿sí? en la 8, que dice cosas muy aseverantes y muy contundentes. Villarroya. Villarroya, sí. Hoy sí. No, para decir chorradas. Bueno, la verdad es que he tenido varias discrepancias, porque, no sé, yo siempre estaba a favor de la libertad, de la creación de riqueza, de que las personas podamos impulsar nuestros sueños, de la concordia, obviamente.
entre lo que yo llamo equipos de trabajo. O sea, al igual que el barco, las pymes somos barcos que zarpamos cada mañana, ¿de acuerdo? Donde no hay jefes y trabajadores. Somos equipos donde cada uno asume su responsabilidad, lo mejor que sabe y lo mejor que puede, en un interés de que el barco se haga lo más grande posible, ¿de acuerdo? Navegue a la mejor velocidad posible, pero que todos estamos de común acuerdo en que el barco, todos, desde el conserje que está en la entrada hasta pasando pues por la presidenta en este caso, por la CEO de la compañía, formamos un equipo, una gran familia, y todos que cogemos el remo cada mañana y nos ponemos a remar para que las cosas funcionen lo mejor posible. Y a mí me encanta, por eso soy tan insistente y persistente en que si queremos que nuestro país funcione de la mejor manera posible, necesitamos fortalecer la clase media. Y para eso el único camino que tienes es fortalecer las pymes y los autónomos. Es decir, que los jóvenes puedan impulsar sus propios sueños empresariales. ¿De acuerdo? Que volvamos a aquella retórica de los años 80, que cuando tú ibas a la universidad y preguntabas quién iba a montar negocio, prácticamente todo el mundo te levantaba la mano. Todo esto ha desaparecido, nos lo hemos cargado. Nos hemos cargado algo peor que la empresa, Isidro. Nos hemos cargado el espíritu empresarial. Y recuperar eso solo lo puedes hacer con una cosa y se llama ejemplaridad. Y formación. Sin duda. Y educación. Si tenemos tenemos la sociedad, la juventud mejor formada de la historia. Y jamás los jóvenes han tenido tantas dificultades como ahora. Especialmente, la más importante, cómo acceder a una vivienda y a un sueldo digno. Que son las dos cosas que tendrían que ser esenciales para cualquier sistema político. Estas dos. Luego hay otras que son básicas, la sanidad, la justicia, básicas. Pero esenciales, como esenciales, tienes la vivienda, que es el hogar. Lo más sagrado que existe, tu casa. Que ahora esto se ha puesto en riesgo con el tema, luego entraremos, ¿no? El tema de las ocupaciones. Y en segundo lugar, la posibilidad de tener un trabajo digno que te permita vivir en dignidad. Y ambas cosas, las dos, hoy tú las has puesto en riesgo. Hasta el punto que bates todos los récords en desequilibrio social, que prácticamente el 30% de la población está en el umbral de la pobreza. Fíjate si hemos hecho mal las cosas. Y esto viene derivado a que no hemos sido capaces de poner esa energía en los autónomos y las pymes para que esas empresas pequeñas se puedan hacer grandes. Los hemos triturado, los has machacado y al final lo que has recogido pues ha sido un pozo de ruina y miseria como la que tienes cuando sales de esta radio y sales a la calle y te encuentras los niveles de indigencia que tienes ahora mismo en la ciudad de Barcelona. Yo, Isidra, volviendo al tema que decías del bullying, que me parece muy grave, especialmente porque hablamos de niños, ¿no? Y de niñas. Yo vi una serie hace no mucho que se llama Invisible, no sé si la habéis visto. Trata es un libro que se ha hecho. Trata el caso de un bullying, ¿no? Un caso donde al final el spoiler, pues la moraleja es un poco pues lo que todos estamos implicados de alguna manera, ¿no? Es difícil arreglar o solucionar el problema del bullying porque estamos hablando de menores. Lo que yo pienso, y ahora voy a abrir un melón que a lo mejor crea polémica, es que ¿qué pasaría si la educación fuera libre, fuera privada, donde cada centro pudiera autogestionarse y estas personas que no hacen bien las cosas, pues a lo mejor tendrían más autoridad los profesores y los educadores? No sé, ya existen centros privados, esto no es la solución. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no tienen libertad para poder hacer las cosas realmente. Hombre, tienen que sujetarse a la ley, más faltaría, pero de verdad ese no es el problema. El problema al final es que haya gente que responde cuando hay un problema de acoso escolar y que no lo tapen como se hace siempre. Ese silencio institucional que nos encontramos siempre. Mira, hilando con lo que comentaba Isidra, esta semana ha sido nuevamente una semana fatal. Otro niño se ha intentado suicidar, pero estamos hablando otra vez en Canarias. Canarias es la comunidad autónoma con más acoso escolar de toda España, la segunda es Cataluña. Pero volvemos a un caso dramático total porque se ha tirado de un 8º piso. El anterior caso, que lo estoy llevando yo la defensa jurídica de Lucía, con 12 años, el 20 de febrero se tiró de la azotea. Es que se están tirando por los balcones, es que es así literal. Y esto ya es súper lamentable porque la madre, simplemente cuando fue informada, ella misma ya dijo que estaba sufriendo acoso escolar.
no se había hecho absolutamente nada. Bueno, se verá después de la investigación. Claro. Pero claro, al menos algo útil no, porque la muerte no se ha evitado. Claro. Entonces, volvemos a lo de siempre. Protocolos que no funcionan. Ya hay protocolos de acoso escolar, pero es que se utilizan para negar la responsabilidad. Y solamente una cosa, en Canarias, desde septiembre de 2024, hay un protocolo para prevenir conductas suicidas. ¿De qué sirve el protocolo? Pues ahí está, sí. Bueno, es que un poco lo que dice Javier es que a lo mejor marcamos muchas leyes, muchos protocolos y no actuamos con eficiencia. Sí, si pero no tuviéramos es cierta porque sea autonomía privado en los o centros, público. podríamos actuar más ¿Y deprisa. por qué es Cataluña y Canarias? Es que ¿hay alguna razón detrás? Bueno, Tenemos mucha presión social, ¿eh? ¿Hay alguna...? pero no, de verdad es lamentable. No, Y de bueno, verdad, y si- ¿sabes la razón? Pero pregunto. O sea, no, tiene que hay haber un algún tipo de estudio datos. que se ha realizado. Porque que Canarias, en teoría, o sea, tendría que ser como más apacible, ¿no? hay mucha violencia, Bueno, en perdona. Canarias. Pregunto. Aplacible en el pasado. Yo pregunto por si hay alguien me quiere responder. Y yo entiendo que si nadie me quiere No, responder... averiguaremos. a ver, yo no lo sé. sé, no es mi... Pero debe haber una razón, lógicamente, eso está claro. Buscaremos el dato. Y una cosa, Isidra, solamente recordar que el 28 de abril hay una manifestación en Asturias por la menor que se suicidó en octubre de 2024, otra más, Daniela, y que su hermana Paula pues la ha convocado y ha hecho una carta realmente que vale la pena que quien tenga interés en el tema la lea porque es muy emotiva. Pero vuelve ella también a reclamar una ley nacional. Ley nacional que sí, que puede ser muy útil, pero es que se tiene que aplicar, igual que un protocolo, Exacto. Sí, pero igual que venimos todo. diciendo hace muchos días, y nos Claro. lo recalca Daniel, es que tardamos un montón de tiempo en hacer la ley, Correcto. tardamos un montón de tiempo en aprobarla, tardamos un montón de tiempo en ejecutarla y luego la ejecutamos mal. Correcto. Claro. Y no tenemos o tarde tiempo. o irregularmente. Y luego No se tenemos aplica. tiempo, se nos acaba la vida, se nos va la infancia. Y decía una cosa, pensar que se carga la clase media a través de los autónomos y se van a cargar la familia a través de la destrucción de la infancia, a través de la perversión de la educación sexual que quieren imponer a toda costa y quieren enseñarles ciertas cosas sexuales antes que a sumar. Y yo quiero explicaros un poco mi experiencia personal en dos centros. Yo estuve en dos centros cuando era jovencillo. En uno el bullying era atroz y en el otro era inexistente. Pero ¿sabéis por qué en el otro era inexistente? Porque creo que al mes de clase a un chaval se le ocurrió hacer un comentario feo, ya ni despectivo, feo, hacia otro compañero. El profesor paró la clase, no lo asesinó al otro de casualidad. Le dijo, como lo vas a hacer un comentario despectivo hacia cualquiera de tus colegas, te echo de la escuela durante 2 semanas. Dice, me da igual que vengan tus padres. Entonces, la autoridad del profesor es Autoridad. sagrada. Es que tiene que ser ¿Verdad? Se han sagrada. llegado porque- a pegar a los profesores. Sí, sí. porque si no es sagrada, el profesor no puede parar absolutamente nada. Pero también te digo que yo esto lo he vivido en un colegio extremadamente estricto. El mundo del bullying es que hay muchos profesores que no sé muy bien por qué confunden su rol con el de los estudiantes y toman partido por unos y tal. Yo entiendo que al estar todo el día ahí metidos, al final se acaban confundiendo. Yo lo comprendo. Y normalizan la violencia. Sí, pero es que además... Cosas de niños, son bromas. Es cosas de niños, pero es que yo he vivido en mis propias carnes como alumno cómo los profesores toman partido por unos o otros. Que es decir, escúcheme, pero es que usted no es un niño de 12 años. O sea, usted tiene que colocarse en el centro, digamos, de la razón y a partir de aquí juzgar. No, claro, es que este se pasa de listo. O es que este hace... No, escúcheme. Usted tiene que impartir justicia porque aquí es el adulto. No se confunde, esto no es un adolescente, perdón. Es que yo creo que esto, un poco que decías de la autoridad, va en la línea del cambio y la transición que ha tenido el modelo educativo, de un modelo educativo con un profesor con autoridad, donde se premiaba el esfuerzo, donde se premiaba el mérito, a un modelo educativo difuso, donde el profesor ya tiene un rol un poco más ambiguo, donde los alumnos trabajan exclusivamente por proyectos, pero no hay una metodología de estudio clara. Si sacas un 10, pues muy bien, pero si sacas un 4, pues también está bien porque tienes otras formas de aprender. Y claro, esto al final lo que hace es que pasemos de un modelo donde todo está muy claro a un modelo donde todo es difuso. Y en un modelo donde todo es difuso se permite un poco más todo, ¿no? Y el profesor seguramente tenga este rol que tú comentabas de estar más al lado de los alumnos. Y yo creo que está bien que el sistema educativo trabaje por proyectos, se modernice, utilice la tecnología. Pero esto no tiene que ser incompatible con seguir premiando el esfuerzo, con que hay 10 y hay 4 y el 10 está muy bien y el 4 está muy mal, y que el profesor es una figura de autoridad, que puede ser más comprensivo o menos comprensivo con los alumnos, pero que tiene que ser la figura de autoridad y es un poco el que manda en el aula sin ningún tipo de excusa.
Sí. ¿No? Porque es que si no, es que llegamos a un momento donde todo se puede. Pero fíjate, para mí se ha confundido el tema de las notas con el tema de la autoridad. Es decir, una cosa es que tú a un alumno lo machaques por sacar un 4 y digas, es que tú eres... O sea, esto es una cosa. No se puede confundir esto con el tema de tolerar que en tu aula haya unas vejaciones bestiales. Es que el tema de las vejaciones es una cosa bestial. Ya se vivía en mi época, ahora entiendo que debe ser dantesco con el número de suicidios que hay, pero es que se ha confundido esto, el decir, no, es que está mal que decirle a un alumno que no vale, porque esto en mi época se decía, tú has sacado un 3, tú no vas a llegar a nada en la vida. Yo esto lo he vivido con compañeros míos, que el director les tiraba las notas al suelo y les pisaba las notas. Això és el que penso del teu expedient acadèmic. Yo esto lo he vivido. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, estamos confundiendo las cosas. Una cosa es ser un déspota como profesor, y la otra es dejar que entre ellos se maten. O sea, hay un punto medio, señores, punto medio, por favor. Claro, y tú puedes decir que un 4 está mal sin necesidad de pisotear las notas. Oye, tienes que trabajar más, pues habrá que mirar cómo lo hacemos para que puedas tener pues refuerzo, para que te tengas que... Pero tú tienes que llegar al 6. Lo que no se puede hacer es, no, un 4 también está bien y pasas de curso igual. ¿Por qué no? Porque luego en la vida real... un 4 no está bien. En el mundo laboral un 4 no está bien. Un 4 está mal y te echan. A no ser que seas político. Si eres político... Bueno, ahí está bien todo, ahí está bien todo. Sí, señor. Bueno, recuperando el tema de la educación de la infancia, querías apuntar alguna cosa más, porque claro, vamos viendo un montón de cosas antes de acabar el programa y antes de que tu intervención, Noelia. Bueno, vemos que aparte del tema de la educación, pues vemos también esta semana 3 detenidos tras la muerte de un bebé por una circuncisión clandestina en Almería. Eso es impresionante. Claro, los cambios culturales o la falta de medios económicos a veces provocan estas cosas. Sí. Entonces, claro, vemos en la infancia una cierta desprotección porque creemos que los padres van a hacer lo que tienen que hacer, pero hay padres que no saben lo que tienen que hacer. Y si aparece el Estado, a veces lo que tiene que hacer es peor que lo que hacen los padres despreocupados. Porque cuando yo veo en Cataluña, cuando a familias vulnerables, pues por una ayuda, subvención cuantiosa, retiran a familias vulnerables a un niño de la maternidad o del domicilio de sus padres para llevarlo a un país tutelado, por un importe, no sé si es realmente mirar por la sociedad o es un negocio que se ha montado. De esto es una cosa que estamos recabando información, estamos viendo el número de familias afectadas y estamos sobre todo valorando la cuantía económica que esto supone y además apuntando a un partido político concreto que le interesa mucho esto, porque además perjudicamos unas familias y primamos a otras. Esto lo dejaremos para otro programa. Pero mira, ¿qué está pasando en esta déjame infancia? apuntar una cosa. El tema del recién nacido, evidentemente esa operación no se realizó por una cuestión médica, fue por un tema de religión. Creo que eran musulmanes, eran de Mali, creo, los padres. Pero claro, un recién nacido de 40 días, que al final, perdona, tampoco ha sido escuchado. Es decir, los padres deciden operarle. Evidentemente no querían que su hijo falleciera, pero... es que hay muchas más, ¿eh? Pasa que esa salen claro, bien, que esta salió es que mal. aquí vengo. O sea, detuvieron a 3. 2 eran los padres, padre-madre, pero luego también al supuesto médico que realizó la operación, ni médico ni nada. A ver, también hay un delito de intrusismo profesional, pero además unas condiciones que no eran ni higiénicas ni tenían los recursos para realizar allí una operación. Claro, los padres acuden corriendo al hospital cuando ya se está desangrando. Amigo. Sí, pero mira, fíjate, los padres han verdes. quedado en libertad. El que ha quedado ingresado en prisión y además sin fianza ha sido ese señor, porque además hicieron un registro en su casa y parece ser que pueden demostrar que es una práctica que venía haciendo habitualmente. Imagínate la gravedad del No era la tema. primera que hacía, pero esta le salió mal. Esta le salió mal. Daniel. Sí, fíjate que es curioso. Es curioso, muy curioso y muy revelador que estamos hablando de bullying, estamos hablando de educación y hablamos de política. Que estamos hablando de justicia, de delincuencia, y hablamos de política. Que estamos hablando de economía y hablamos de política. Que estamos hablando de falta de vivienda y hablamos de política. Que hablamos del problema que tenemos con las pensiones, que los pensionistas están con el agua y me hablas de política. No nos hemos dado cuenta que lo ha devorado todo. Que los partidos políticos se han comido todas las competencias, ¿de acuerdo?, de libertad del país. Lo último que tendríamos que hablar en esta mesa es de política hablando de educación, porque tendría que estar apartada completamente del interés partidista y de todos los modelos, etcétera, etcétera. O sea, ha devorado la política a todas las funciones básicas. Lo ha devorado. Han cogido demasiado poder los partidos políticos
incluida la justicia, viendo el espectáculo circense de no poder renovar el Consejo General, que era de vergüenza ajena de que eso nos estuviera pasando. O sea, creo que a donde han llegado los partidos políticos ha mermado la democracia para convertirnos en una partidocracia. Porque a cada materia que vamos tocando y que Isidro nos presenta, de cualquier clase, hasta las emergencias, estamos hablando de política y de responsabilidad de políticos. Pues es tan importante lo que nos está diciendo Javier, que hemos de desregular. Sin duda. O sea, la reformulación del sistema pasa por una desregularización completa y absoluta de prácticamente el 90% de las materias que tenemos hoy aquí. O cambiar el sistema. La recuperación de las libertades civiles, ¿de acuerdo?, pasa por una desafección completa de la política en la vida de la gente. Estamos demasiado inmersos en cuestiones ideológicas que nos han llevado a la ruina absoluta. En el momento que la política ha intervenido en las pymes y los autónomos, los ha desfenestrado. Los ha llevado a los pies de los caballos. Por eso son el 50% más pequeñas que el resto de la Unión Europea. Por eso estamos batiendo todos los récords en desempleo. Por eso está Yolanda Díaz intentando hacer una reforma, imponiéndola en modo dictatorial, intentando intervenir en un mercado donde ella no tendría que intervenir, que tendría que autorregularse, como se regulan los mercados. La vivienda. Si no tuviéramos regulación, yo le garantizo a la gente que tendríamos prácticamente el doble de viviendas a día de hoy. El desastre descomunal en esta materia, en el acceso a la vivienda, es por la política. Es por el desastre de política intervencionista que tiene el Estado con respecto a esta materia. El haber metido tantas trabas para poder construir vivienda. Porque la única manera que tienes de resolver el problema de la vivienda es hacer vivienda. Y sobre todo vivienda social. No interviniendo y diciéndole al pequeño propietario, tú te vas a quedar sin vivienda. Entonces es fundamental que nos demos cuenta que el problema no está en los colores, ni en las caras, ni en los partidos. Está en el sistema. En el sistema partidista, ¿de acuerdo?, que hay que cortarlo. Porque ya no nos funciona. Ya no responde al interés general. La política, ¿de acuerdo?, ya no se ha puesto al servicio del pueblo, sino el pueblo se ha puesto sin darse cuenta, porque no se ha dado cuenta, se ha puesto al servicio de los políticos. Y nos ha llevado al completo desastre. Y es eso en realidad de lo que se queja la gente. Del tremendo intervencionismo político que tenemos a día de hoy y encima liderado por personas que no tienen ningún tipo de experiencia en la materia que tienen que tocar. Entonces, yo creo que se necesitan en temas de educación que muchas noelias se nos pongan en los centros de mando. Sí, señor. ¿De acuerdo? Que personas que tienen activismo empresarial en cuestiones tecnológicas como David se nos pongan en los centros de mando. ¿De acuerdo? Y que comencemos a soltar lastre político, ¿de acuerdo? Y hagamos subir el globo del Estado que afecte al bienestar de las personas. Pero si no somos conscientes que el problema está en el sistema, en lo fundamental, en la base, ¿de acuerdo?, que es el interés partidista. Hasta que no seamos capaces de entender que esto ya no funciona y que hay que reformularlo, es imposible, y digo imposible, que el país pueda avanzar. Dani, con respecto a lo que decías de la vivienda, la oferta en Cataluña desaparece el 58% de la oferta de la vivienda. Los precios suben un 5,5%. Milei desregula el alquiler y los precios bajan un 20%. En Madrid una habitación ya es 50 euros más barata que en Barcelona. Pero aquí esto, ¿cómo se soluciona? Mes. ¿Dime? ¿Por mes? Sí, al mes, evidentemente, al mes. Pero aquí esto cómo se soluciona. Mirad, al final la única solución, desgraciadamente, es la política. Aquí hay que dar alas a una iniciativa política que tiene que ser transversal de la sociedad civil española. Y que tiene que tener 4 objetivos, bajo mi punto de vista. Cambiar la ley electoral, desregular, rebajar a la mitad del gasto público, es decir, bajar los impuestos, y crear una ley del mérito para la función pública. Hay que hacer una iniciativa política que lleve esto a cabo y luego elecciones. Esto va a ser el mayor proceso constituyente que puede vivir España a día de hoy. Porque es el lastre más grande que tenemos. Y si algo tiene que hacer la sociedad civil, partidos pequeños, políticos y tal, es generar una lista de consenso para desbancar a todos los que están a día de hoy mandando y generar un cambio constituyente. ¿Qué pasa? Repito, por cambiar la ley electoral, desregularizar, rebajar a la mitad del gasto público y crear una ley del mérito en la función pública. Es decir, que en los puestos de mando solo puede haber gente que venga del sector privado con la suficiente experiencia como para poder saber de lo que hacen y no de los partidos políticos. Es más, vetar a la gente de los partidos políticos para que puedan acceder a los puestos de mando de cualquier tipo de empresa pública. Javier.
Bueno, simplemente quiero decir que ha dicho, ahora estaba comentando justamente, yo creo que esos 4 puntos son los pilares de un programa político que conozco muy bien. No voy a decir el nombre para no comprometer a nadie aquí, pero bueno, yo creo que sí que hay mucha gente que se está dando cuenta, cada vez piensa más igual que él, que realmente, pues, y que Daniel, que realmente la regulación es un problema que cada vez está dificultando la creación, el emprendimiento, el que la gente prospere, y la falta de libertad cada vez es más notable, ¿no? Y hay un partido político, que no voy a decir el nombre, pero que realmente lucha por esto, ¿no? Y bueno, yo creo que todos aquí y todos los que nos están escuchando piensan que los políticos son gente poco preparada en general, son gente poco honrada en general, y lo podemos ver pues en sus hechos, en que nadie dimite cuando las cosas no las hacen bien, en que realmente no tienen éxito en nada de lo que hacen. Y yo me pregunto, ¿no? Y les pregunto a toda la gente que nos escucha, ¿realmente queremos que tengan tanto poder? ¿Realmente queremos que tengan el acceso a todo el dinero? ¿No sería más sensato reducir los ámbitos de actuación de los políticos y reducir la capacidad que tienen los políticos a acceder a nuestro dinero? Eso se llama desregular, eso se llama hacer un Estado más pequeño, y eso se llama pagar los impuestos. Bueno, ahora hablabas ¿quieres decir algo, Pau? Sí, hombre, tomar esas decisiones, que serían las perfectas, las han de tomar justamente los políticos, y las han de tomar en el Parlamento. ¿Y creéis que ellos morderán la mano que les da de comer? No, hombre, ellos no harán medidas en contra suya. Hemos de acabar con este sistema político, y se ha de acabar a través de votaciones. Hemos de votar partidos íntegros, o hemos de votar personas íntegras, y nos hemos de obligar a sacar los 200 y pico de senadores que hay, y los 200 y pico de congresistas que hay, y poner otros nuevos. Es Pero tan usted sencillo propone como cambiar cromos, y el problema es el No, sistema. no es cambiar. ¿Dónde obtengo un certificado de honradez? Lo acaban de decir ahora mismo. O sea, hay una sistemática que no se está cumpliendo actualmente. Sí, sí, comprometerse con una lista de mínimos y una vez se ha Porque cumplido, en vez de votar personas, votamos soluciones. Sí, Bueno, gente, claro, Isidra, es que en el sector privado le esté yendo de coña. Y que si entra al sector y que no hay ningún... Claro. Tú piensas, oye, esta No hay persona ningún interés. le está yendo súper bien, realmente en el sector público va a perder. Claro, y con lo cual esa promociona- persona claro. lo que querrá será salir de ahí. O sea, si se mete ahí es para solucionar el sistema que hay en España, ¿no? Claro. Entonces, cuando se meta y lo solucione, pues no tendrá ningún incentivo para quedarse ahí, ¿no? Entonces, Públicamente. Eso, claro, pues publicar bien los... O sea, pero claro, el problema es que la gente cuando vota, no vota pensando en las propuestas de los partidos, porque luego ni se cumplen muchas, ¿no? Pero no vota mirando el currículum de las personas que están dirigiendo el partido político, no sabe ni quién hay en la lista electoral. La gente vota contra la ultraderecha, contra la ultraizquierda, contra el comunismo, contra no sé qué, voto contra Pedro Sánchez, voto contra no sé quién. Y al final voto porque van a quitar, sí o no, no sé qué del Valle de los Caídos, sí o no, cosas Pero no solo- que son debates absolutamente ideológicos, pero que no son debates nucleares sobre el Estado, el funcionamiento del Estado, el tamaño del Estado, el sistema electoral, el sistema de partidos. Entonces, eso la gente no lo tiene en cuenta para votar. La gente tiene en cuenta todo lo otro, que son distracciones, y por desgracia, yo creo, y ojalá salga un partido político liberal, que tenga una lista de gente independiente, profesional, que se presente, que quiera cambiar las cosas. Ojalá. Pero por desgracia, yo creo que hay mucha gente que no vota pensando en esto, sino que vota pensando en todo lo otro. Entonces hace falta un cambio de mentalidad general para que una lista como esta pueda tener representación y pueda tener muchos votos, creo. Yo creo que falta criterio político, porque aparte cuando hablamos de libertarios y liberales los demonizan, parece que sean el diablo porque a alguien le interesa. Y también es verdad, porque a veces siempre os digo que cualquier ideología o cualquier sistema puede funcionar, pero si está carente de honradez ya puede ser liberal, puede ser de derechas, de izquierdas, porque no va a funcionar. Daniel. Hemos de intentar, si somos capaces, solo eso, de introducir el elemento de la temporalidad en la política. Si tú haces que nadie se pueda dedicar más de 10 años a la política, lo cambias todo. Porque ya no haces de esto tu modus vivendi. Tú has de llegar a la política para desplegar un proyecto. No un programa electoral, sino un proyecto. Un proyecto de urbanismo, un proyecto de seguridad, un proyecto de educación, para impulsar una serie de medidas que respondan al interés general. ¿De acuerdo? Y una vez tú has desarrollado y desplegado ese proyecto en su totalidad, con un plazo máximo de duración de 10 años, tú ya no puedes dedicarte a la política.
tienes que desconectarte. De la cosa pública te has de desconectar. Por eso es tan importante la temporalidad. Porque además se da el dato, por eso siempre hablo de la desconexión entre la política y la sociedad. Tú cuando llevas ya X años en el mundo de la política no tienes ni idea de lo que pasa en la vida real. Te has desconectado por completo. Esto la gente lo tiene que saber. Pero una desconexión completa. Por eso se aprueban estas leyes sobre vivienda que no tienen nada que ver con la realidad. Que están completamente desconectadas y que solo responden al populismo electoral. Que son vamos a intervenir el mercado. Cada vez que ponéis las manos e intervenís el mercado, tenemos menos oferta y suben los precios. Con lo cual cada vez nos abocamos cada vez más a un drama social de una magnitud, hacedme, que nos acerca al estallido social. Porque es una vergüenza el tema de la vivienda. Y repito, solo hay dos cuestiones, que sean esenciales en un sistema de administración pública. Uno es el acceso a la vivienda, que yo pueda vivir en algún sitio, y dos, que me permitas vivir con dignidad con un empleo. Luego ya hablaremos de la vivienda, de la sanidad, de la justicia, de la policía, de lo que tú quieras, que son servicios básicos. Pero los esenciales tú los tienes que cubrir. Entonces, para cubrir eso, tú necesitas reformular el sistema. Y una de las patas que yo le pondría al relato ejemplar que nos ha hecho Ramón es la temporalidad. Si tú eres capaz de ponerle un límite temporal, haces que el político ya no tenga que vivir de la política, que sepa que tiene que buscarse la vida. ¿Qué es lo que dice él, ¿no? Una ley de acceso a la política, que personas sin experiencia de ninguna clase no pueden tomar los centros de mando, no pueden hacer ese activismo social y empresarial que tanto se necesita a día de hoy. Porque es como decirme, mira Daniel, ponte a dirigir un equipo de vóley. Pues sí, no he jugado vóley en mi vida. Pues oye, ponte 50 asesores. Al fin y al cabo, paga el Estado. Que tampoco sabrán de vóley los asesores, dices, pero qué locura es esta. Pero qué chaladura es esta. Y encima, lo grave de esto es que lo intentamos normalizar. Que desde la política, lógicamente, se intenta normalizar esta situación. Entonces, si somos capaces, porque ahora iremos al programa 25, ¿verdad, Isidro? Dentro de 2. Que tendremos que hacer la fiesta a ti. Que parece la semana que viene. Que no te daban 2, ¿eh? Fíjate, programa 23 de abril, día de San Jordi. Ah, qué maravilla. Y además se han dado coincidencias que hace unos meses también coincidía una fecha con un número, y creo que los designios de Odín son favorables a nuestros vientos. Con lo cual, que esto es un foro. Muy bien, perdón. Tú has invitado a mucha gente a participar, que me consta, incluso gente que discrepa, y que discrepa además con rotundidad con nosotros, porque aquí hay libertad de expresión. Por eso hablo de que estamos creando un movimiento social que realmente cambie las cosas, que nos permita mejorar de una vez por todas ya los niveles de calidad de vida de la gente, del bienestar de las personas. Se habla muy poco de bienestar, ¿me explico? Se habla mucho de avanzar, de construir, de estar trabajando, todo en gerundio, todo es condicional. Pero la realidad es que nuestro barco está haciendo aguas y que necesita una renovación completa de arriba abajo, porque si no el barco es que se nos hunde, Isidro. Bueno, permitidme que os ponga un audio, porque no lo había escuchado, me he quedado bastante perplejo cuando oigo a nuestro estimado presidente decir esto, y que se te queda la cara un poquito de tontito. Cuando reaparecen entre nosotros los brujos que rescatan sus fracasadas recetas y que proclaman que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. ¡Oh! O sea, Dios santo de mi vida. Los gurús, los brujos, dicen que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos. A ver, señor presidente, ¿dónde va a estar? ¿En el bolsillo de Ábalos? ¿Dónde va a estar? ¿En el bolsillo de los corruptos? Esto no es inteligencia artificial, ¿no? No. ¿Esto es real? Si esto es real y forma parte de lo que venimos diciendo. Señores, por favor, esto es la intro al euro digital. Bueno, es que decir que la gente tiene que tener el dinero en su bolsillo y pueda decidir en qué se lo gasta, ¿no? Y que no sea el Estado quien asigna miles de millones de euros a programas, eso es algo radical, ¿eh? O sea, decir que el dinero tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos y que ellos puedan tener libertad para gastar, para decidir, esto es una cosa ultra, ¿eh? O sea, porque esto es una cosa... Y esto aquí lo hemos dicho. Le llaman fascista. No, pero pensar una cosa. Esto, igual que otras cosas, es el prólogo a la introducción del euro digital. El euro digital que, a pesar de que la vacuna no es obligatoria, que así lo ha dicho nuestro exministro de Sanidad, que además salía fotografiándose con la inyección, después dijo que no se había inyectado en rueda de prensa,
Además, bueno, le agradecemos la decencia. Claro, ahora no te obligan a vacunarte, pero si tú no te has vacunado no podrás usar tu dinero más lejos de, o no podrás directamente utilizar tu dinero, o no podrás comer carne y tendrás que comer magdalenas hechas con harinas de grillo. Que ahora veremos también esa parte, las alergias, si tenemos todo el tema de las alergias al gluten, a ver cuántas alergias salen. ¿Y por qué? ¿Quién lo ha decidido esto? ¿Quién ha votado a esta gente que está decidiendo esto? ¿Quién ha votado a la gente que está marcando las vidas del mundo? La política no solamente lo ha corrompido, sino que esas personas es otra no medida preparadas de control. están marcando la vida de las personas. Sí, sí. Y lo más fuerte es que los ha elegido la democracia. Bueno. Y entonces yo siempre digo, la democracia es tan válida, el valor de la mayoría por encima de la minoría, o la suma de minorías por encima de la mayoría. Yo creo que la democracia no nos funciona en este sentido. Porque al final nadie está contento. Nadie está bien. Lo que hemos hecho es convertir la democracia en una partitocracia. Los intereses, como decía Daniel, del pueblo por debajo de los intereses partidistas. Y los intereses partidistas vendidos a las oligarquías internacionales. Yo Y a personalmente... partir de aquí, campiquipugui, y si se perjudica a la familia, se perjudica a los niños, se perjudica a la sociedad, da igual, porque lo importante es mantenerse en el escaño, mantenerse en el sillón, y no lo sacas de ahí ni con desengrasante KH7. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo personalmente, en lo que has dicho de las mayorías, yo estoy a favor de... Yo pienso que lo que tiene que prevalecer es la libertad individual, la libertad de cada persona frente a los colectivos y demás justificaciones que se utilizan normalmente para quitarle la libertad a las personas en general. Y justamente es lo que estás hablando del dinero virtual que nos quieren meter. Yo, llamarme antiguo, llamarme old school, pero yo veo una monedita, yo veo un billetito y sé lo que tengo y dónde está. A mí, el que me pongan un dinero virtual, una cifra, en un sitio, que pueda haber un fallo informático, un hacker, que pueda haber, incluso se me pueda tachar en algún punto por error de cualquier cosa y quitarme ese dinero porque le tocaba. Oye, que a mi mujer le deben un dinero de ERTE, el tema de la pandemia, porque le estuvieron pagando a otra persona por error, un error informático, y aún estamos esperando, y son 8 meses. Entonces, estas cosas ocurren. ¿Realmente estamos preparados para esa tecnología? Yo creo que no. Realmente somos un país, hay muchísima gente mayor. ¿Estas personas están preparadas para esta tecnología? Yo pienso que no. Pero es que aunque lo estuviéramos, ¿por qué tenemos que tener una moneda virtual? ¿Por qué no tiene que haber un monopolio del dinero? ¿No podemos pagar cada uno con el dinero que nos dé la real gana? Mientras sea legal, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Van a anular la legalidad de la moneda de curso legal? Bueno, ya has visto que en Hungría han introducido una enmienda en la Constitución para que no se pueda prohibir lo que sería el movimiento del dinero efectivo. ¿No? Entonces, claro, tener el dinero efectivo es libertad, aunque es verdad que luego hay gente que utiliza el dinero para otras cosas, pero es que acaso desde la administración, desde el gobierno, no están haciendo lo mismo, el mal uso con dinero público. Entonces, que no tenemos garantías, es control, es puro control. Es que la herramienta de coerción que es esto es bestial, ¿eh? Porque son cadenas. Imaginaos si a día de hoy ya nos tienen controlados, el día de mañana cuando el señor Bolsonaro sea molesto, le va a decir: sí, pero usted estuvo el otro día cenando en no sé qué sitio, que también estuvo no sé quién. ¿Cómo sabemos nosotros que usted no es cómplice? Bueno, pues no estamos en la misma mesa. Pero lo que nosotros tenemos probado es que usted pagó con euro digital una cuenta de una mesa que era contigua a la de ese señor. El problema no es el control, porque yo tengo miedo de que me controlen. No hago nada mal para que me controlen. El problema es que ellos pueden cambiar el dato en beneficio de un conflicto que no existe. Claro. Para coaccionarte. Pero perdón, si ya estamos viendo, un segundo, hay una persona, voy a no dar nombres, ¿vale? Pero hay una persona que en la televisión pública catalana soltó algo relacionado con muerte de una otra persona, ambas chicas jóvenes, sobre una cierta influencer española, ¿vale? Y le deseó, de alguna forma, digamos, eso, ¿no? A esta persona, habéis visto, bueno, ya os digo yo, no hay ningún tipo de denuncia por parte de Fiscalía por delito de odio, no hay nada. Porque es de un cierto color
político y sale en la televisión pública catalana siempre que pueden la sacan esta chavala. En cambio, hay otro cierto personaje en YouTube que por emitir una opinión sobre una cosa particular que le pasó con relación a una persona de una cierta etnia, tiene no sé cuántas denuncias de odio y Fiscalía va a saco con ella y el juez va a saco con ella. Y esta persona, que, bueno, simplemente da su opinión, pues tiene el Estado contra ella, ¿no? Está muy claro que la instrumentalización de ciertos delitos por parte del poder es grosero. Y diría que es grosero. Ya no es como... No, es que es grosero. Entonces, tener una herramienta como el oro digital es nuestra sentencia de muerte. Entonces, yo, Daniel, Javier, nos quedan 2 años. Os ponéis de acuerdo y hacéis aquí una lista unitaria con más gente y derribamos este sistema, porque hay que derribarlo, está claro. Este sistema hay que derribarlo. O yo empiezo a hacer las maletas. O sea, vosotros mismos. Si queréis que me quede y que sigamos siendo amigos y nos veamos cada miércoles, necesito que montéis algo ya. Habléis con Espinosa de los Monteros, con quien os dé la puñetera gana. Pero esto hay que cambiarlo. Tenemos 2 años. 2. 1 y 2. En el 27 esto se ha acabado. Así que... Señores, dicen que entrará en octubre el oro digital, que yo creo que tardará un poquito más. Pero ahora somos casi esclavos. Dentro de poco seremos esclavos del todo, con la moneda digital más. No se trata de miedo al control, sino a la manipulación de los datos en beneficio de otros y no de nuestras libertades individuales. La muerte civil, como decía Daniel estos días, es inminente. O reaccionamos todos a una, o dejaremos de existir como sociedad. Seremos un conjunto de individuos gobernados por cadenas, controlados a 15 minutos, porque eso la gente no habla. Hace unos meses decías que para abrir un contenedor te haría falta una tarjeta. Hace unos meses, en Orense, en Pontevedra, creo que era, y la gente decía, eso es conspiranoia. Sí. No, señores, lo tenemos ya en Sant Just Desvern, lo tenemos ya en muchos municipios. Hace 4 días era conspiranoia. ¿Qué vas a abrir un contenedor con la tarjeta? Sí, ya necesitas la tarjeta para tirar la basura y para demostrar que eres un buen ciudadano y que solo abres las veces justas. Y si no, sanción. Multa. Pues vamos a despedir el programa. Os pediría que cada uno de vosotros mandara un mensaje a esta sociedad enferma, llena de buena gente y que la están pervirtiendo. Pero antes de acabar, yo quisiera decir una cosa. Súbeme la música para que cada uno de ellos haga su frase. Yo quiero decir y a llamar la atención a todas esas personitas que estén teniendo problemas de violencia, de acoso, sean niños, sean mujeres, sean hombres, que aquí pueden llamarnos y encontrar una voz amiga que les va a atender, porque donde no te atiendan los demás, nosotros te atenderemos, y sobre todo a los niños. Aquí estamos dispuestos a escuchar de forma anónima cualquier caso. Si no puedes hablar con alguien, llámanos a nosotros, porque los vikingos y las vikingas cogerán el barco y cruzaremos el mar para ayudar a cualquier niño que esté en situación de vulnerabilidad o de peligro. Y esto lo digo de todo corazón. La semana pasada, en un arrebato, quizás dije cosas que no, pero que sí que pensaba, y es que los niños no se tocan, las niñas no se tocan, la infancia son nuestro futuro y lo tenemos que preservar entre todos. Vikingos, ahí está mi compromiso. Cuando un niño, una niña o alguien necesite ayuda, que llame a la emisora 93 468 55 55, repito, 93 468 55 55, y se pongan en contacto con los vikingos y las vikingas. Ahí estaremos. Es un teléfono de auxilio para los que haga falta, porque estamos comprometidos con la sociedad. Y ahora, para finalizar, hoy os dejo la última palabra a vosotros. Última frase de cada uno. Sí, Noelia. Pues mira, con respecto a lo que comentabas, sí, que los colegios tienen que ser entornos seguros, que los menores no tienen que tener miedo de ir al colegio y que no puede ser que nuestros niños, para dejar de sufrir, se tiren por el balcón. Es que no puede ser. Pau, nuestros mayores, nuestras pensiones, ¿qué hacemos? Una frase para terminar. Danos aliento, danos esperanza. Jolín, podríamos hablar mucho de pensiones, pero... Tenemos una frase. Pues muy bien. Un mensaje. Estamos muy comprometidos en identificar los problemas, pero sobre todo estamos comprometidos en dar soluciones. Y vamos a seguir en este camino. Y en cuanto a las pensiones, rebatiendo lo que dice nuestro amigo Inda,
que no se van a cobrar las pagas extraordinarias y los pensionistas están preocupadísimos y me siguen llamando, que sepan que es mentira, que sí cobrarán. Buscando las verdades. Javier Pérez. Pues a mí me gustaría dedicar la frase a vosotros y a la gente que nos escucha y decir que la libertad o se defiende o se pierde. Pues aquí estamos para defenderla. David Andrés. Frase positiva. España está llena de emprendedores, de gente con ganas, de talento. El problema es el sistema, pero talento tenemos de sobras. Discutamos menos, debatamos más y sobre todo respeto. Yo creo que Ramón. con una recomendación de un libro maravilloso que es Yo no quería ser Mickey Puig, cronología sentimental de un cantante de amor. Es la vida explicada en primera persona por uno de los grandes artistas que tiene este país, un verdadero luchador, alguien que siempre ha defendido sus ideas y una visión muy particular de la música. Si no tenéis este libro, yo os lo recomiendo. Yo no quería ser Mickey Puig, cronología sentimental de un cantante de amor. Tomar nota porque llega San Jordi, el día del libro y el día de la rosa. Daniel, cierra el programa, amigo, vikingo. Pues mira, yo te diré que somos más. Somos más, Isidro, los que creemos en la libertad. Que somos más los que creemos en las políticas de esfuerzo. Que cada día somos más los que nos fijamos en el tercer cerdito del cuento, ¿de acuerdo? Que con políticas de trabajo, ¿de acuerdo? De superación, que creemos que con un poco de talento e ilusión podemos tirar hacia adelante nuestros sueños empresariales. Y por lo tanto, hemos de defender hoy más que nunca la libertad. Y déjame finalizar con ese somos más por los futuros vikingos y vikingas, como Patricia, que está ahí fuera esperándonos, como Sandra y como Alfonso, que somos muchos más, que esto se ha convertido en una verdadera revolución social, en un movimiento social que ha venido a cambiar las cosas. Amics, Barcelona, Cataluña, España, Laura Vikinga. Y día 23, programa 23, San Jordi, y como siempre, a la 1, a las 2, Catacunga. Compañeros, compañeras, por la libertad, ¡Catacunga!